Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Hemos tenido una semana repleta de noticias importantísimas. Esta semana que termina el domingo, pero a nuestros efectos que termina hoy. Y de todas esas noticias, seguramente la más importante es el final, vamos a ver, el principio de las negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania. Y es lo más importante porque, ha cambiado el mapa del mundo esa guerra. La ha cambiado por completo. Antes de esa guerra no había dos mundos claramente enfrentados, ¿verdad? El bloque eurasiático contra el bloque, digamos, atlántico. Ahora ya sí. Antes de esa guerra, la Unión Europea estaba, pues como estaba, quejumbrosa, ¿verdad? Llena de teclas, pero no estaba en la ruina como ahora. Todo ha cambiado. Y ahora que parece que todo puede terminar, a lo mejor es importante preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué? Usted sabe que sobre este asunto nosotros aquí en esta mesa hemos tenido diferencia de opiniones y muy bien, o sea que la posición claramente pro-atlantista de Fuster, por ejemplo, con la posición más comprensiva hacia Rusia de Carlos Esteban, y así hemos estado semana tras semana discutiendo. Se trata de ir a argumentos, lo que nosotros no vamos a hacer es engañar a nadie. Nunca hemos querido engañar a nadie, todo lo contrario, con la vacuna del COVID, no engañar a nadie con la cosa del cambio climático y tampoco engañar a nadie con la guerra de Ucrania. Esto ha sido lo más complicado, porque en la propaganda de guerra, los cuchillos cruzan los lados del frente de la comunicación y nos han tirado de todo. Pero me parece que ahora que está todo a punto de acabar, Dios quiera que sea así, sería interesante hacerse algunas preguntas fundamentales. Yo entiendo que uno, desde fuera sobre todo, es muy dado a la culpa es de uno o la culpa es de otro, ¿no? La percepción de la guerra de Ucrania en realidad depende de dónde pones el foco temporal. Si lo pones en febrero del 22, la invasión rusa de Ucrania, la culpa evidentemente es de Rusia por esa invasión alevosa, aunque fuera a pequeña escala, del territorio de otro país, sin ninguna duda. Si amplías el foco y lo pones en el golpe del Maidán, cuando los norteamericanos fuerzan un cambio de gobierno, el gobierno democráticamente elegido en su momento, ¿verdad?, y escuchas a la representante norteamericana Victoria Nuland, perdóneme usted, la Unión Europea que se joda, que es lo que dijo en aquella grabación, pues es evidente que la culpa la han tenido los americanos. Si amplías más el foco y lo pones en el momento del nacimiento del actual Estado ucraniano, ves que es un país que no podía funcionar, con dos comunidades muy distintas, la ucraniana siempre vinculada al mundo polaco-lituano, etcétera, la rusa, incluso en la religión, son distintas, ¿verdad? Cada una de las cuales, además, regida por sendas oligarquías completamente corruptas en los dos casos. Vamos a ver, que antes de que empezara la guerra, mucho antes, muchos millones de ucranianos se habían ido del país porque era invivible. Que ahora hay gente diciendo que Putin atacó un país europeo. Vamos a ver, me pregunto por qué Ucrania es más europea que Rusia. Pero bueno, ¿europeo de qué? Pero si hasta 3 meses antes de que empezara la guerra nadie en la Unión Europea quería a Ucrania porque todo el mundo sabía que era un país ferozmente corrupto. Pero vamos a ser serios, miremos la realidad, ¿no? Bueno, ya digo, si amplías el foco hasta ahí, entonces la culpa es de los ucranianos. Pero es que hay más. Si colocas el foco no en el principio de la guerra, sino unas pocas semanas después, cuando empiezan las negociaciones de paz en Estambul, que se llega a un acuerdo, por cierto más ventajoso para Ucrania de lo que ahora va a sacar, y llega allí Boris Johnson y le hace a Zelensky una oferta que no puede rechazar y que no sabemos cuál es, y la paz se va a hacer puñetas y la guerra se intensifica, si ponemos ahí el foco, entonces la culpa sí que es de los europeos, porque es la Unión Europea la que de forma completamente, incomprensible, se superpone a la OTAN, que son dos instituciones distintas, ¿verdad?, y entra de hoz y coz en una guerra que los europeos no habían decidido. Bueno, ¿y ahora quién ha ganado? Nadie. Los rusos han encontrado con su mejor mercado, que era Europa, cerrado para siempre, o por lo menos para decenios, y un montón de muertos en el frente, y obligado a echarse en brazos de China, que no cree usted que es un plato de gusto para Rusia. Los ucranianos, el país está destrozado. Acabe como acabe esto, van a salir mucho peor y además ya veremos cómo remontan. Y encima su economía enteramente enfeudada a BlackRock, que hace meses que sabemos, porque lo anunciaron ellos, que es quien va a ocuparse de la reconstrucción. Bueno, la Unión Europea, ¿qué va?
pero estamos muchísimo peor que al principio de la guerra. Y los americanos tampoco, que por eso Trump quería cerrarla, porque se han gastado un montón de dinero en una guerra que al final solo ha servido para que la pesadilla de los geopolíticos americanos, que es que Rusia se echara en brazos de China, se hiciera realidad. ¿Quién ha ganado aquí? Sí, dinero, los fondos de inversión y tal, eso que usted quiera, pero ¿quién ha ganado en términos de interés nacional? Nadie. Nadie. Al revés, todos hemos perdido mucho. Entonces me parece que en esas circunstancias alguna pregunta hay que hacerse, como españoles, que aún lo somos. Yo sé que cuando se habla de política internacional la gente dice, no, nos atan nuestros compromisos con nuestros aliados, qué pomposos, nuestros amos, querrás decir. ¿Cuál es el interés real de España como nación? Porque nosotros nos hemos visto metidos en una guerra contra un país que no era nuestro enemigo para ayudar a otro que no era nuestro aliado. ¿Y qué hemos ganado aquí? Absolutamente nada. Mientras tanto tenemos solo un enemigo real, el único que en los últimos 50 años ha ocupado territorio español, el único que todos los días dice que quiere ocupar otros, Ceuta, Melilla, Canarias, que es Marruecos. Y lo que estamos haciendo, ¿qué es? Pagarle todo, los trenes, los hospitales, porque les interesa a otros que no somos nosotros. Mire, yo sé que esto que voy a decir a mucha gente le va a sentar fatal, les pido perdón, pero la política exterior española desde hace mucho tiempo es la neutralidad. Lo fue en la Primera Guerra Mundial a pesar de las presiones de la oligarquía del país, que quería entrar en guerra con los aliados porque los grandes negocios de los romanones y compañía estaban con Inglaterra y Francia, pero fue neutral. Lo fue en la Segunda Guerra Mundial a pesar de las presiones de Hitler, a pesar de la ayuda italiana y alemana en la guerra civil, fue la neutralidad. Lo siguió siendo siempre y sinceramente no entiendo por qué ahora hemos de enfocar nuestra política exterior, nuestra política de seguridad según lo que le convenga a otros. Bueno, yo ahí lo dejo. Igual es una reflexión que hay que hacerse. Ya sé que muchos dirán que soy un putinejo, pero a estas alturas, como usted comprenderá, me da lo mismo. De verdad, no hay espectáculo más lamentable que el de esa gente que ahora mismo está llorando por las esquinas porque la guerra termina. Que piensen en un hijo suyo con un brazo desgajado del cuerpo. A ver si siguen llorando. En fin, bueno, vamos allá. Bueno, gato de viernes, gato de húsares, me perdonó usted la longitud del introito, pero el tema lo merecía, aunque solo sea por la cantidad de caña que le hemos dado aquí en estos últimos 2 años. Vámonos, ¿o qué 2? ¿Que va más? ¿3? Bueno, que digo que vamos a ver el menú de la cantina de los húsares este viernes. Ahí. Por supuesto lo de Ucrania, claro, este anuncio de negociaciones inmediatas. Por cierto, al final del programa es cuando vamos a abordar esto y lo haremos con Alexandre del Valle, el geopolitólogo francés que está en clase, nos ha dicho, y que salía y en cuanto él acabe, que por eso va a ser tan tarde, ¿verdad?, nos atenderá para poder entrar a contarnos cómo lo ve él. Él fue el primero que recordó, por ejemplo, que Zelensky tiene un problema. Zelensky, después de su famosa entrevista con Johnson, ¿verdad?, hizo que el Parlamento ucraniano condenara expresamente a cualquiera que emprendiera negociaciones de paz. Y ahora las tiene que emprender él. En fin, bueno, lo veremos. Tema con el que empezaba la semana, muy importante, era la reflexión acerca del Congreso de Patriotas, esta cumbre en Madrid, bajo los auspicios de Vox, y donde estuvieron pues, Marine Le Pen, Geert Wilders, Orbán, Salvini, etcétera. Bueno, gran cosa, muy importante. Una pregunta que entiendo las incertidumbres. ¿Es posible una Europa de las naciones, un proyecto europeo que no signifique secundar ese proceso de progresiva desnacionalización para construir algo como los Estados Unidos de Europa? ¿Se puede hacer? Bueno, es lo que vamos a examinar. Hoy nos vamos a vestir de gala para recibir a un personaje que a mí me tiene arrobado. Usted sabe que aquí hay un gran autor, iba a decir español, sí, español también, colombiano, Pablo Victoria, que es el que con más ahínco y mejor documentación, por cierto, ha estado contando la verdad sobre las independencias hispanoamericanas, que no fueron guerras de liberación, que fueron unas guerras civiles tremebundas. Bueno, sacó un libro, El terror bolivariano, el propio Pablo estuvo aquí contándolo. Pablo Victoria falleció
y la queda el segundo libro, el libro póstumo, que presentaban en Madrid esta semana esa persona que yo le decía que para mí es una alegría formidable tener aquí, que es Cristina Grosso, la viuda de Pablo Victoria, que vendrá con su hijo Julián a contarnos este libro póstumo de Pablo Victoria, tan imprescindible como todos los suyos. ¿Quiere usted saber qué fue de verdad todo aquello? ¿Quién fue de verdad Bolívar? ¿Qué pasó realmente allí? Bueno, pues espere que lo vamos a ver. Hablando de libros, May González, de la Fundación Heritage, ha publicado con disenso Marxismo de nueva generación. Está francamente bien, porque es un libro que pone en el punto de mira lo que ha sido la guerra cultural del último cuarto de siglo en Occidente. ¿Cómo ha sido posible que la izquierda reivindicativa de la protesta obrera se convirtiera en los Goya? O sea, ¿aquí qué ha pasado? ¿Cómo hemos pasado de la defensa del trabajador a la defensa del burgués LGTB? ¿Esto cómo se come? Bueno, pues May González es una de las cosas que examina y hablaremos con él de ello. Y en nuestro capítulo semanal, ¿y Franco qué opina de esto? Hoy vamos a ver, teníamos preparado otra cosa, pero es que nos lo ha chafado Orbán, porque va Orbán el otro día y agradece a España la ayuda a la sublevación de los húngaros en 1956. Y mucha gente diría, ¿qué? Franco, es que claro, el año Franco Veo le está quedando a Pedro fatal, porque fue efectivamente Franco quien, cuando los húngaros, el pueblo húngaro se levantó contra la bota soviética, ¿verdad?, dijo, húngaros, aquí estoy yo, Francisco. Claro, vamos a contar esa aventura. Lo vamos a contar en compañía de nuestros usuarios de esta noche, don Pedro Fernández Barbadillo. ¿Cómo estás? Hola, pues muy contento de que hayas anunciado este tema de la ayuda de España a los húngaros. También en tu discurso, en tu introito, me has dado pie para proponerte otro tema. Ya que hablas de las neutralidades de España en las dos guerras mundiales y en la primera mencionaste las maquinaciones de los romanones y similares, oye, también habría que hablar de los que en los años 40 maquinaron, conspiraron para meter a España en la Segunda Guerra Mundial. Al lado de los ingleses. No, al lado de los que perdieron, al lado de los alemanes. Eso también. Estoy pensando en los Laín Entralgo y Antonio Tobar, que luego... O sea, que a los intelectuales nunca hay que hacerles caso. Es que son lo peor, de verdad. No, pero a ver, Javier, a mí lo que me fastidia de los Laín Entralgo, Tobar y compañía es que luego, en los años 70 y 80, desde El País... pasaron de la Riva al País, nos daban a los demás lecciones de democracia, progresismo, solidaridad y decían que teníamos que parecernos a las democracias que ellos querían haber aniquilado. Yo a Tobar no le conocí, pero a Laín Entralgo sí, bastante. Le entrevisté un par de veces o tres y tal. Y la verdad es que un señor, o sea, eso sí, la calidad humana y el estilo personal era una cosa formidable. Pero la verdad es que como ideas... era un tío vivo, era una cosa asombrosa. Grandes personajes en todo caso, tú comparas con lo de ahora, pero efectivamente los Tobar, López Aranguren, toda la gente de Vértice, del Escorial, de todo aquel grupo de los intelectuales del régimen, eran absolutamente pro eje, claro. Bueno, también habrá que hablar de Vértice y de Escorial, que seguro que nuestros oyentes más jóvenes no saben lo que era. No tienen idea, y es muy importante porque el movimiento cultural... Claro, está apisonado, ¿no?, por la propaganda, pero el movimiento cultural del régimen de la inmediata posguerra, que era fundamentalmente el mundo falangista y alrededores, es muy interesante. Y ya empiezan, en los años 40, a tender la mano a los exiliados. Ciertamente, sí, señor. Todo muy interesante. Y don Dionisio. De Ridruejo vamos a hablar un es que a ver si nos traemos a Barahona y que lo conoce bien. Es que murió hasta antes que Franco, el pobre. Habría acabado en el PSOE, me temo yo. Pues es posible. En fin. Bueno, seguro Pedro, que habría escrito en El País, eso te lo aseguro. Eso seguro. Pedro, bienvenido. Don Jesús García Conde, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, buenas noches, en el Día de los Correspondidos, porque los enamorados son más, pero hoy solo lo celebran los correspondidos. ¿No? Acabas de sembrar la zozobra en la mitad de la audiencia. ¿Seré correspondido yo en mi amor? Bueno, claro, de San Valentín. Claro, pero imagino que los que están en la audiencia, que hayan cenado y tal cual, se sentirán correspondidos.
Yo me voy a tomar algo solo por ahí. Y si no, estará aumentando tu linaje con malas intenciones. Bueno, Si no, siempre queda el amigo invisible o Ahí la estamos. amiga invisible. bajaba todos los días de su casa a la estación con un libro entre las manos de Bécquer o Campoamor, que decía a la copla, y tú has traído libros. Sí, yo los he dejado ahí, pero Además, son... dejar maquillaje. Bueno, era posible. Bueno, pues nada, los enseñamos luego. Porque es que además son libros que hay que enseñar, porque son, Sí. como son libros, yo no sé si decir antiguos o viejos, pero son de esos libros Vintage. que trae vintage. Qué bueno. Y Libros aparte, vintage, sí señor. tienen cierta relación, aunque sea lejana, con eso del Escorial, porque los que he traído son libros de poesía, es verdad que no de la revista, o sea, no venían en la revista Escorial, y tengo que decir también que de Laín Entralgo había un cura muy amigo mío, que hoy celebraría también el día, quizá por otros motivos, de don Bernardo Robledo, al que le gustaba mucho el libro de Laín Entralgo sobre la amistad. Sí, es que era un buen ensayo. Nada, estabas hablando de gente. Es que, claro, esto es una cosa, me parece, fíjese usted, un señor muy de izquierdas, que era Eduardo Subirats, en los 80, con el tema de la movida y tal, escribió un artículo que decía, no os dais cuenta, pero estáis rompiendo la cadena cultural. Y las generaciones de ahora, años 80, 80 tardíos, lo ignoran todo sobre la cultura española de los 60 y los 50, que era riquísima. Pero como había que imponer el relato del páramo, mira, ese es otro tema con el Franco que piensa de esto. Pues a toda esa gente, desde luego los Pemanes, los Eugenio Montes, pero bueno, incluso gente del otro lado como Martín Santos o Bolo Vallejo, ¿verdad? Es que la cultura española de la segunda mitad del siglo XX es muy importante, Sí. ¿no? Pero quedó cerrada. Y esta gente, o sea, le entra algo, Marañón, que te voy a contar, aunque este es un poco anterior. O sea, gente de mucho fuste. Y Venceslao Fernández Flores. Venceslao Fernández. Exactamente, Eloísa, debajo del almendro. Bueno, Solo una cosa, sobre el páramo, digo, porque me ha venido la imagen de Urueña y todo es el campo de trigo. En Urueña hay muchas librerías y algunas de ellas venden los libros de destino sobre el páramo de Dionisio Ridruejo, que tiene libros sobre Santander, sobre tal, sobre Alves, Soria. sobre Segovia. Bueno, Urueña, si usted no lo conoce, esto está en la carretera de La Coruña, lo encuentra usted, es provincia de Valladolid. es provincia de Valladolid, sí, no. Está de Madrid a 1:50, una cosa así, está la de Madrid. A ver, es un poco más igual, pero... Un poco más. Y eso es el pueblo del libro, la Villa del Libro. Es un pueblo muy bonito y encuentras libros por todas partes, con librerías. De verdad que es una visita que hay que hacer, Eso ¿eh? es. Muy Y bonito. Dan mantecaos estos son de Ataquines, pero dan mantecaos de Portillo, que también es de Valladolid, igual que Ataquines, que luego compartiremos con... A ver, sácalos, porque nos vamos a ir a la publicidad, así que nos vamos bien guarnecidos. Pues Esto que has son- traído hoy, ¿qué es? El otro día fueron los maravillosos mantecaos de polvorones Portillo. No sé si vallisoletanos. si ¿Y se estos ven. son qué? Por Mantecaos de Portillo. Son Mantecaos deportivos. de Portillo. Son Me unas está diciendo Alex Frank que enseñes la caja para que se vea. Sí, pero no hay- tanto los mantecaos, que eso La ya, marca, que ya es nos la imaginamos tapa, como la la tapa para que Ah. la gente... Ay. Ahí. La tapa, sí. Y esto es un sitio donde a mí me dijeron que veían el gato también. O sea que... ¿Y de qué pueblo es esto? Yo lo compro en la carretera de La Coruña, en un restaurante que queda a la derecha, pero las pastas son de Ataquines. Estas están hechas en Ataquines. Ataquines, Pero qué nombre más bonito. ¿Verdad? Qué Y la- bonito todo. Sí. Pero bueno, la especialidad son mantecaos de Portillo. En fin, ya con esto, bien. Ataquín es lo que le ha dado Borrell con el asunto este de la guerra de Ucrania. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde. Ahora vamos a hacer una cosa. Nos vamos a la publi porque ya están aquí Cristina Grueso de Victoria y Julián Victoria para contarnos. De verdad, el libro es fundamental. Toda la obra de Pablo Victoria es fundamental. Yo quiero recordar que fue él quien devolvió al conocimiento público. Hablas de Lezo, que ahora está en todas las bocas. Pero fue Pablo Victoria con su libro en Altera, si no recuerdo mal. Sus trabajos sobre lo que de verdad fue la guerra de la independencia son muy meritorios. Los escribe un intelectual colombiano profundamente arraigado en la cultura de su país, en la clase rectora de su país, para contar el discurso que nadie quiere oír, pero que es la realidad. Bueno, lo que ha hecho Pablo Victoria por el hispanismo, yo creo que no se puede medir. Nosotros vamos a empezar a aproximarnos a esa medición con la presentación de este libro póstumo dentro de un instante aquí en Arrato-Aragua. Gato de viernes, gato de Úsares, estamos de vuelta. A nuestras espaldas los Úsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, que por cierto está acabando un cuadro de la batalla de Pavía. Pedro Ferrer Barbadillo va a emocionarse con el asunto. Ya iremos enseñando bocetos, está francamente bien. Sobre la mesa, el batallón de la madrina del programa, Paz, que empezó con un húsar. Era una broma al principio.
un húsar que era mascota, pero vosotros habéis empezado a mandar de todo aquí y os lo agradecemos infinito. Todo este batallón en realidad es la señal, el signo de identidad de este programa, que es fundamentalmente sus espectadores. Luego recordaremos uno tras otro quiénes son, porque ahora a quien hay que presentar es a quienes se anunciaba hace un instante en la presentación de esta obra póstuma de Pablo Victoria. Cristina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí. Gracias, José Javier, muy amable por invitarme y un honor estar aquí. Y el vástago Julián Victoria, muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, Javier. Un honor estar aquí con el mejor título posible, que es Hijo de Don Pablo. Qué bueno. Y nosotros, amigos y discípulos, porque la obra de Pablo Victoria, es lo que decía antes de la publicidad, es una de las grandes claves del reverdecimiento del hispanismo en los últimos años. Empezó, recordará usted, por lo que aquí de repente todo el mundo dijo, ¿y este señor quién es?, con el asunto de Blas de Lezo, y a partir de ahí la obra de Pablo es extraordinaria. El volumen El terror bolivariano, muy poco difundido lamentablemente en España, pero es básico para entender, aquí lo presentamos con el propio Pablo, para entender de verdad que fueron las independencias hispanoamericanas, y este segundo volumen que se presentaba ayer en Madrid, que es una obra póstuma, pero que es absolutamente fundamental. Pablo Victoria es un autor que lo documenta absolutamente todo. Y cuenta cosas, ahí están viendo ustedes la portada, la reconquista de América al derrumbe del imperio, es que es muy importante. Cuenta cosas que normalmente no se han contado, ¿sabe usted por qué? Por respeto humano. No, porque nos llevamos bien con los argentinos, con los peruanos, con los colombianos, no vayamos a fastidiar, total, hay una estatua de Bolívar. Bueno, vale, pero hay que contar la verdad. Y la verdad fue eso, que fue una guerra civil, y que fue una guerra entre hermanos, y fue una guerra terrorífica. Bueno, sobre la figura de Bolívar, aquí mismo, aquí mismo no, porque fue en tiempos modernos, si recuerda usted, hicimos una primera presentación que en muy pocos meses alcanzó, creo recordar, bueno, sobrepasó el 1.000.000 de vistas en YouTube. Llamó mucho la atención, nos insultaron mucho. Hoy ya todo el mundo sabe que esto fue realmente así. Nos sirve para introducir el tema, para introducir este libro y para que usted se haga una idea de lo que vamos a contar, que es lo que nadie cuenta nunca, pero hay que empezar a contar ya sobre las independencias hispanoamericanas. La verdad más negra sobre Simón Bolívar. Simón Bolívar se ha convertido en una referencia casi religiosa. Hay incluso regímenes políticos que se llaman a sí mismos bolivarianos. El régimen venezolano ha hecho de él un semidios. Pero, ¿quién era realmente Simón Bolívar? ¿Era el héroe sin mancha que vende hoy la propaganda bolivariana? La verdad es que no. Al revés, la carrera de Bolívar está cubierta de sangre. A partir de 1808, cuando Napoleón invadió España, los virreinatos españoles se sublevaron, primero contra el francés. Enseguida proclamaron su propia independencia. No fue una guerra de jóvenes naciones oprimidas contra un viejo imperio invasor. Fue más bien una guerra civil entre los partidarios de la independencia y los partidarios de la corona. En la actual Venezuela la lucha fue tan cruenta que Simón Bolívar declaró la guerra a muerte contra los realistas y la aplicó al pie de la letra. Después de la batalla del Tinaquillo, en agosto de 1813, arrasó una serie de pueblos y pasó por las armas a todos los europeos y canarios, como llamaba él a los realistas. En septiembre de ese mismo año dictó reclutamiento forzoso e hizo fusilar a los que se negaron a coger las armas. Acto seguido, hizo fusilar a 69 españoles sin fórmula de juicio. En septiembre de 1813 derrotó al menguado ejército realista en Aquiragua y ordenó asesinar a 600 prisioneros. En febrero de 1814 la tomó contra los prisioneros españoles de Caracas, Valencia y La Guaira. Estamos hablando de 1.200 civiles. Además, ordenó que inmediatamente se ejecutara a todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital sin excepción alguna. Como escaseaba la pólvora, se resolvió matar a todos a golpes de sable y de pica y se los remataba además aplastándoles la cabeza con piedras. A los ancianos e impedidos se los llevó al patíbulo, amarrados a sus sillas pese a las súplicas del arzobispo de Caracas. Un determinado Bolívar consumó la matanza. El último parte de la carnicería informó de que también se ejecutó a los que se hallaban enfermos en el hospital. Estos son solo unos pocos episodios de la carrera de sangre de Simón Bolívar, sin duda el más cruel y despiadado de los libertadores hispanoamericanos. Habría que contar también el asesinato de los náufragos en un barco español en la isla Margarita, el saqueo criminal de Santa Fe o el asesinato de los prisioneros tras la batalla de Boyacá. Curiosamente, hoy Bolívar tiene una estatua en el Parque del Oeste de Madrid.
Y allí sigue la estatua. Siento que haya sido tan cruento todo esto que le he contado, pero es que la realidad era así. ¿Y fueron así todas las guerras de independencia? Pues no, y sí. Pero hay muchas cosas que era preciso contar y que Pablo Victoria empezó a contarlas. La inmensa mayoría de las poblaciones nativas, indígenas, no estaban con los que querían independizarse, que era la burguesía criolla. No estaban porque los conocían, estaban con la corona, porque era con quien habían firmado los pactos, por ejemplo. En 1819 finales, Bolívar está a punto del caos y va a ir un ejército español a socorrer a Morillo. Y es en ese ejército donde estalla, qué casualidad, la Revolución Liberal de Riego de 1820. Ese ejército no va, lo primero que hace el nuevo régimen, el nuevo gobierno en España es reconocer a Bolívar como interlocutor y ahí se acabó y empieza el desastre. Bolívar se entrevista con San Martín, sabe Dios qué le diría, pero San Martín se vuelve, no me acuerdo si fue en Lima, San Martín se vuelve a Argentina y desaparece de la historia, que habrá murido en París. Bueno, o sea... ¿y por medio qué? Pues gente como Boves, que era una pura potencia de la naturaleza y que defendió hasta la muerte la corona, porque es que los realistas, los independentistas, la habían matado a la familia. Y esos que la habían matado no eran neogranadinos, o sea, colombianos, venezolanos, eran ingleses, porque había una legión inglesa combatiendo con los independentistas. Todas esas cosas que no se cuentan, que, perdón por la autocita, en mi libro te voy a contar tu historia, todo lo que yo cuento lo he sacado de Pablo Victoria. Pues imagínese usted el tesoro de documentación que es ese libro, como lo fue el terror bolivariano y el que presentaba Isaías y Cristina. Efectivamente, José Javier, esta fue una investigación muy seria que hizo Pablo sobre estos hechos. Años y años, ¿eh? 12 años, concretamente fueron 12 años y como resultado de esa investigación rigurosa, sesuda, pues salieron dos obras, una, El terror bolivariano, que tú lo has citado ahora, y la que justamente anoche se ha presentado, que la citaste, de la reconquista de América al derrumbe del imperio. Pero fueron 12 años que lo llevaron a sacar unas conclusiones. Tú has redondeado un poco esto y él lo dijo, ¿no? Presentó a los hombres, desnudó a aquellos héroes que el oficialismo nos ha querido presentar, los presentó de carne y hueso, sin esa playa de medallas que se ponían, y tal cual, los mostró tal cual como ellos se presentaron a sus contemporáneos, que son los que narran la sangría y la barbarie que hubo y de donde Pablo ha sacado los datos de relaciones, de las crónicas de entonces, de cartas y de todo el testimonio de aquellos que vivieron esa sangría. Esto es muy interesante. Las fuentes documentales de Pablo son las coetáneas de los sucesos, no la literatura posterior. O sea, si usted se acuerda, cuando el bicentenario, ha llovido, pero bueno, de la Revolución Francesa, la gran revolución cultural fue que a alguien se le ocurrió dejar de inspirarse en Michelet, es decir, en la glorificación de la Revolución Francesa, para empezar a mirar lo que había pasado ahí. Y entonces tenías, pues, Chenu, Fouret, etc. Dice, bueno, vaya carnicería. Bueno, y fue una conmoción. Aquí es un poco igual. Si tú prescindes de las fuentes, bueno, mire, lo que ha hecho Luis del Pino con Fernando VII, en lugar de guiarse por los cronistas liberales del XIX, vas a los documentos del propio Fernando. Te sale otra imagen. Y aquí es igual, prescindes de la literatura nacionalista, colombiana, peruana, argentina, etc., y te vas a lo que estaba pasando realmente allí. Claro, no tiene nada que ver. O sea, efectivamente lo desnudas, ¿verdad? Le quitas el uniforme y los charreteras y alamares. Sí, para Pablo lo fundamental era su compromiso con la verdad, con los hechos, con los que fue descubriendo. Porque de niño, producto de la educación, de las escuelas y de los colegios, pues se nos enseñaba a rendirle tributo, a creer en el mito. Y Pablo va descubriendo la realidad de las cosas, lo mostró tal como realmente era, que en síntesis lo que buscaba era abandonar a la madre patria para buscar una madrastra, que bien podía ser Francia o Inglaterra. Claro. Y tú lo has citado, ¿no? Miles de ingleses vinieron a luchar y a buscar también fortuna. Pues Inglaterra, por la situación en que estaba, pues ya no podía dar trabajo a quienes habían estado en sus ejércitos y promovía la venida acá. Pero no le interesaba tanto
dirigir los destinos de estas provincias, sino más bien los nexos comerciales. Claro. Aprovechó muchísimo. Hay que recordar, mediante empréstitos. El propio Pablo Victoria lo contó, Marcelo Gullo hace poco nos lo contaba aquí en esta mesa. O sea, Colombia, Venezuela, Argentina han terminado de pagar los préstamos ingleses hace nada, antes de ayer. Pablo lo decía, Colombia concretamente él, porque como también era economista, hizo todas las cuentas de lo que se perdió, de lo que se robaron, de lo que quitaron, de lo que se llevaron. Y entonces él encontró que en 1976 Colombia acabó de pagar su deuda a Inglaterra por los préstamos que le hizo para la independencia. Que ese era el gran negocio. Las tropas que van allí van en nombre de Inglaterra, según y cómo, porque Inglaterra como Estado es lo que decía Dalmacio Negro. En realidad eso no era una empresa comercial, eran los ex de las guerras napoleónicas que, como dice Cristina, no había dónde colocar. Y se los llevan para allá fundamentalmente a buscar botín. ¿Londres qué hace? Negocio. Y en Argentina concretamente con la Baring Brothers, que es un episodio que contó abiertamente Marcelo Gullo. Pedro y Jesús me están mirando, lo veo por el rabillo de mi único ojo, diciendo, ¿qué pasa, que solo vas a hablar tú? Ya, perdón. Voy a hacer una pregunta a Julián y luego ya os abro la mesa. Pero claro, vamos a ver, los Victoria, toda la familia son virreinales, son hispanistas. Entonces ellos pueden ser colombianos y españoles simultáneamente. Está muy bien, porque claro, es lo que éramos, ¿no? Pero en el caso de Julián, claro, ya es una generación más. Sí, efectivamente. ¿Esto cómo lo vives, Carlos? Efectivamente, cuando nosotros nos mudamos a España, desde que llegamos aquí toda la vida me han preguntado, ¿pero tú te sientes más español o más colombiano? Y yo siempre niego la máxima, porque yo siempre digo, yo me siento español, no peninsular. Yo soy español de ultramar, no conozco, para mí Colombia es una provincia más del imperio. Entonces siempre lo hemos vivido así, la hispanidad en nuestra casa ha sido absolutamente, digamos, el eje director. Nunca nos hemos sentido ni de allí ni de aquí, nos hemos sentido parte del mundo hispano. Desde tu identidad personal, quiero decir, ¿cómo recibes la obra de tu padre en general? Pues mira, Javier, como el mayor legado que un hijo puede recibir. Para mí, ya ni siquiera es intentar emularlo, sino que el objetivo que me he marcado en mi vida es intentar transmitir a mis hijos una décima parte de lo que él me transmitió a mí, de conocimiento y de forma de ver la vida. Con lo cual, cuando mi padre murió en verano, la Gaceta tuvo a bien publicarme un artículo que escribí que se llamaba El hombre de ayer, que era más bien una reflexión de lo que se perdía con la muerte de mi padre. Es como ese mundo de ayer se nos escapaba de las manos como si de arena fina se tratase. Mi padre, que conoció el momento cumbre de la civilización, porque evidentemente ya no estamos ahí, ciertamente. No estamos ahí. Yo me atrevería a decir que el momento cumbre de Occidente es de 1948, al término de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1971 con la desafección del dólar al patrón oro. Él conoció ese momento de esplendor, de bienestar que jamás el ser humano había conocido, y además él, que se crió en Chicago, era un Chicago Boy, hizo el doctorado de Economía con Milton Friedman, él conoció esa época de bonanza de los Estados Unidos. Yo, digamos que añoro, tengo nostalgia de una época que no conocí, que era su época, y entonces con la muerte de mi padre ese mundo se nos escapa. Se nos escapa porque ya los valores en los que él creía, la forma en la que se articulaba la sociedad, las cosas como estaban estructuradas, ya no existen. Está muy bien visto eso, efectivamente. El motor que hizo el esplendor de eso que se llama Occidente, eso ha desaparecido. Ahora estamos con Úrsula y los tapones y eso. Pedro, Jesús. Bueno, una de las cosas que a mí me descubrió Pablo Victoria fue precisamente que un tal Pedro Agar y Bustillo, nacido en Bogotá, entonces llamada Santa Fe de Bogotá. ¿Y todavía? No, le han quitado el nombre, me parece, a la ciudad. Pero los nostálgicos seguimos refiriéndonos como como de la Santa Fe. Plaza del Caudillo de Valencia. Vas a Plaza del Caudillo de toda la vida. Me alegro de que se siga la resistencia a los atropellos legales. Bueno, pues que este señor, Pedro Agar, fue regente de España. Y él lo ponía como ejemplo. No, pero no se llamaba así. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Se llama don Joaquín de Mosquera y Figueroa. Ay, pues me he equivocado entonces de las listas Nacido que en mi tengo. tierra y emparentado con mi familia, Pues fíjate. nacido en Popayán, que sí fue regente de España porque firmó la Constitución de 1812. Bueno, pues
eso es lo que ponía él como ejemplo, decir que como españoles nacidos al otro lado del Atlántico, o sea, no en la metrópoli, podían llegar a cargos tan importantes como desempeñar la jefatura del Estado, que eso era inconcebible en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en los países protestantes. Y lo ves con las juntas de inmediatamente después, ya en plena guerra de la independencia. Ves el Consejo, hay 4 o 5 que son de ultramar. De ultramar. Y luego una cosa muy curiosa que de los próceres de la independencia, que también se suele obviar mucho cuando se les estudia, tanto en España como en América, es que casi todos ellos murieron exiliados. Sí. Bolívar muere cuando está saliendo porque no le soportan. En un barco americano, si no me soportan, equivoco. y porque le iban a matar. Ya habían intentado asesinarle en la casa de su amante. Tú has mencionado el caso de San Martín, que muere no en París, se había refugiado en París, pero le pilla allí en París la Revolución del 48, y por si acaso se marcha hacia la costa, hacia Normandía, para estar cerquita de Inglaterra, por si tiene que saltar en un buque. O'Higgins, el libertador de Chile, también muere en el exilio. Y luego son asesinados Sucre, que era el heredero de Bolívar, que a Bolívar eso también le hunde, y Iturbide, que es el que de verdad proclama la independencia de Nueva España, y él se proclama emperador y de un imperio católico. Es decir, no hay nada parecido a lo de Estados Unidos, que la generación que hace la independencia... La gobierna. Y eso es muy interesante. Y eso me lleva a una pregunta que quería hacerle tanto a Cristina como a Julián. A partir de ese momento se crean, la palabra es oligarquías, en aquel mundo que expulsan o matan a los que no se integran en el nuevo poder, y empieza a desarrollarse una élite de poder nueva. ¿En qué medida son, por una parte, los que construyen el discurso de España no? ¿Y en qué medida, por otro lado, porque es una cosa que ves, por ejemplo, a finales del XIX, son los que empiezan a construir el discurso de somos hispanos? Porque tú ves, por ejemplo, el cuarto centenario del descubrimiento en 1892, resulta que todo el mundo se había hecho hispanista en Hispanoamérica, es una cosa muy, muy llamativa. Después de 50 años de execrar a la madre patria. ¿Cuál es ahora mismo el sentimiento? Es decir, que vosotros conocéis... ¿Ahora o antes? Sí, bueno, habéis vivido los últimos 20, 30 años de esa gente, ¿no? Mira, antes de responder quisiera complementar lo que Pedro ha dicho tan interesante sobre cómo van muriendo estos héroes. Y Bolívar precisamente muere cuando ya, como tú lo decías, está a punto de partir, exiliado, muy bien exiliado, porque le habían dado una pensión de 30.000 pesos anuales cuando los virreyes ganaban 2.000. Entonces muere en Santa Marta, donde cae enfermo, ya viene repudiado por todos, hasta por su propia gente, y el único que lo recibe en Santa Marta es justamente un español de aquellos que él dijo que era la raza vil de los españoles, y es el que lo acoge en su casa y allí muere. No muere pobre como nos muestra el oficialismo, traía todo un cargamento que llevaba para Europa, oro, plata, en fin. Esto lo saca Pablo del inventario que hizo un sobrino sobre los bienes que se iba a traer a Europa en su exilio. Bien, para responder la pregunta, entonces, pues, lo que pasa, José Javier, es que esa división de si somos hispanos, de si somos españoles, pues se resquebrajó el imperio, como lo decía poéticamente Pablo en su libro, la lanza del Quijote yacía entonces sobre los escombros de lo que fue esa próspera región española. Entonces, al resquebrajarse eso, al desunirse esos dos mundos que estaban unidos por la cultura, pues se crearon dos facciones. Y finalmente lo que todos estos libertadores, que no buscaban la libertad, sino la imposición de la tiranía y de la dictadura. Hay que recordar que Bolívar se declara como Miranda antes dictador perpetuo, ¿verdad? Es el título que él se pone, perpetuo. A lo largo de su vida,
en la famosa Constitución boliviana, como le llamaban, no bolivariana, sino boliviana, lo declaran presidente vitalicio. Y luego cuando pierde eso y regresa a Colombia y en el último congreso, por decreto él mismo se nombra, estamos hablando ya de 1829, él mismo se nombra libertador, dictador, presidente. Él se autoimpone. Eso me recuerda a muchos otros gobiernos que también quieren gobernar solo por decreto. Se autoimpone esos títulos. Entonces, con ese resquebrajamiento, pues sí, hay dos corrientes. Unos, concretamente en Colombia, de donde podemos hablar, seguimos amando a España, y otros, pues, muy alimentados por toda la izquierda, e inclusive, tengo que decirlo, José Javier, alimentados por la masonería, pues lograron separar esos dos mundos, y nosotros somos los que pertenecemos a los que amamos España, estamos orgullosos de esa cultura hispánica y dispuestos a seguir y a luchar por ella. Jesús. Y qué agradable es oírlos a los dos y qué elegantes son. Es que es verdad, qué elegantes sois los dos. Y una cosa, mira, yo compro muchos libros y mi padre tenía muchos y yo recuerdo a mi padre regalándome algunos de ellos. Como imagino que tu padre tendría muchos libros, seguro que a ti te regaló uno que dices, este es el que me recuerda a mi padre. Sí, pues mira, uno no, digamos que no valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Que es el gran drama humano. De los, si no me equivoco, 28 libros que mi padre escribió, hay uno que descubrí hace poco que no me había leído. Voy a apuntar, ¿eh? Y justo con su muerte, buscando en su biblioteca, viendo, digamos, dije, quiero tener un ejemplar de cada uno de sus libros en mi biblioteca personal. Entonces me los llevé todos. Y había uno que se llama La sociedad postliberal y sus amigos. Estoy apuntando, ¿eh? Ese libro, no me da tiempo a apuntar creo, todos. sin ninguna duda, y perdonadme si peco de soberbio, pero creo que es el mejor tratado que se ha escrito sobre el colapso de Occidente, sobre las causas que trajeron al nuevo colapso de Roma. La sociedad postliberal y sus amigos. Es un tratado filosófico, económico, Sí, político, sociológico espectalo. Es que Pablo, además aquí en el programa lo contó él mismo. Claro, Pablo tenía una vocación política importante, como ha explicado Cristina, era economista, decía Julián, formado con los Chicago y tal. Los partidos en Colombia no son como aquí, él optó al Partido Conservador, ¿no? Aquello salió relativamente mal, relativamente bien, me imagino que para ti relativamente bien, porque si no habría sido un calvario aquello, pero en fin. El asunto es que era un liberal de formación. Claro, no tiene nada que ver con lo que uno... La concepción. Claro, es otra cosa, Pero ¿se puede decir que era un liberal conservador? Era un conservador. Javier, te diría que un conservador que amaba la libertad personal y la libertad de mercado, pero... Claro, y cuando yo lo definí así una vez, le dije, papá, tú eres liberal en lo económico y conservador en lo social. Me dijo, hijo, eso es una aberración y eso es imposible que coexistan. Me dijo, yo soy tan conservador que creo en la libertad de mercados y en la libertad individual. Claro. Porque claro, en América los liberals siempre han sido los malos. Entonces hay una, digamos, distopía de términos entre el término liberal europeo y el término americano. Para él lo liberal era el demonio. Jamás se consideró liberal. Claro, porque efectivamente el liberal en Estados Unidos es el Partido Demócrata, así claro. Que las cosas aquí cambian bastante. Pero quiero decir que él no era un tradicionalista, profundamente católico, por supuesto, pero en cuanto a su visión del orden político, no era un tradicionalista, no era un reaccionario como lo podemos entender en Europa, era un hombre enteramente de su tiempo. Exacto. Él, sobre todo, creía en el sudor de la frente y en el construirte tu propio futuro con tus propias manos, con lo cual creía en una intervención mínima del Estado, creía en el dejar hacer, creía en que el Estado tenía que ser un colaborador, un soporte, un promocionador del sector privado y nunca un impedimento ni una competencia. Es lo que diferencia al conservador del socialista. El conservador cree en el sudor de la propia frente, el socialista en el sudor de la frente ajena. Exacto. Me gustaría en ese aspecto político de Pablo, porque claro, era polifacético, no era doctor en economía, doctor en filosofía, que consiguió su doctorado aquí. Era un político porque lo llevaba en la sangre, ¿no? Y su papel en el Congreso como senador y como diputado, pues fue muy particular. Causó un remesón porque era un guerrero, defendía por supuesto el orden constitucional y en su periplo por el Congreso no se dedicó a sacar nuevas leyes,
porque decía, aquí lo que hay es inflación de leyes, hay es que quitar muchas y dejar más para que funcione el Estado. Su papel fundamentalmente fue ejercer el control político sobre los tres poderes del Estado, y sus copartidarios lo llamaban pues que él era su referente moral. Y recuerdo una anécdota muy importante de su actuar político, y es que el expresidente Misael Pastrana Borrero, cuando lo oyó en el Congreso en los momentos más acuciosos de Colombia y en sus debates, fue un honor porque lo comparó con Sócrates y le dijo que su voz era más importante que todas las veleidades del gobierno corrupto que él estaba criticando. Bueno, tuvo muchas satisfacciones. Está bien. Bueno, Pedro, ¿ibas a decir? Ah, perdón. No, yo iba a recomendar el libro para acabarla. Ya que me das la ocasión, aprovecho para añadir a los muchos delitos y crímenes de Simón Bolívar, que traiciona y entrega a Francisco Miranda, que tampoco es que me cayese muy simpático, porque ese sí que estaba a sueldo de Gran Bretaña. Sí, incluso se inició masón en una logia británica. Bueno, pues este era el jefe de la primera sublevación, y como iban perdiendo ahí los independentistas, pues hay un momento en el que Bolívar y sus camaradas, entonces Bolívar era solo coronel, pues entran en el dormitorio en el que está durmiendo, lo apresan, lo encadenan y se lo entregan a los realistas. Y muere en Cádiz, si no me equivoco. Este era el elemento, el Bolívar. En fin, oígame. Bueno, mire, todas estas cosas sencillamente hay que contarlas. O sea, tenemos que reescribir nuestra historia. Y es muy interesante porque además te enseña lo que realmente era España antes de la guerra contra el francés. Iba a decir lo que era la América española, no, lo que era España, porque aquello era España también. Y este libro tiene la gran ventaja de que ofrece una enorme cantidad de información, muy bien escrito, porque Pablo escribía con una elegancia enorme, se lee muy bien, se lee muy fácil, se lee muy rápido, estás aprendiendo todo el tiempo y estás aprendiendo cosas que cualquier español de hoy tiene que conocer, que es lo que de verdad era España. Entonces, ¿por qué lo de allá también era España, tan España como la peninsular, y cómo, no cómo se rompió todo, sino cómo todo podría recomponerse? Porque en el fondo somos los mismos, le digo más. Cuando usted lea esas páginas, empezará a leer episodios, personajes, que a poco que conozca el 19 español dirá, ahí va, pues este como Espartero, o como O'Donnell, porque los procesos son muy semejantes, porque somos los mismos. Éramos los mismos y gracias a obra como la de Pablo Victoria lo seguiremos siendo. De la reconquista de América al derrumbe del Imperio, ¿no, Legends? Y de verdad, imprescindible, absolutamente imprescindible. Y vosotros imprescindibles también, porque cuando queráis aquí. Ha sido un verdadero orgullo teneros a vosotros. Gracias. Muchas gracias, José Javier. Yo sé que aquí acogiste muchas veces a Pablo, él venía con entusiasmo porque los unían muchos puntos, ¿no? La historia, el amor a España, porque tú también tienes tus magníficos libros que yo he leído y me encanta tu prosa. Pero bueno, aquí yo creo que pasaron buenos ratos que quedaron para la historia porque todos esos programas están grabados. Y bueno, yo creo que todo eso hay que revivirlo, volverlo a traer y mover para que la gente sepa verdaderamente qué fue lo que pasó en América, qué fue lo que nos dividió, nos distanció, todos estos protagonistas, ¿no? Más dominados por la ambición, por las ansias de poder, más que la propia libertad. Y lo curioso es que aquellos que levantaron su mano contra España, finalmente en lo que quedó América fue peleándose unos contra otros, dividiéndose. Y allí las guerras todavía no terminan. Y seguimos. Ahí estamos. El gran legado de Pablo Victoria. El gran legado de Pablo Victoria es un sillar fundamental en la reconstrucción de la hispanidad, nada menos. Y este libro es absolutamente básico. Cristina, Julián, muchísimas gracias a los dos por estar. Mil gracias a ti por invitarnos. Nos vamos a la publi y a la vuelta. Si ha venido Mike González, vamos a hablar del marxismo cultural. ¿Que no ha venido? Pues nos vamos a hablar de Patriots. Y tenemos que hablar de lo de Franco y Hungría. ¿Se acuerda que Orbán le agradeció a España su ayuda cuando la sublevación del pueblo húngaro contra los soviéticos? 1956. El caudillo. Publi y a la vuelta lo vemos.
Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. No sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora, esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Estábamos de vuelta, se marchan Cristina Grosso y Julián Victoria. Le recuerdo el serie de Pablo Victoria, fundamental, la obra de Pablo Victoria, aparte ya de la cuestión de la amistad personal y de la admiración y tal, es que es fundamental. Es fundamental porque ha recuperado un montón de cosas básicas para entender la identidad hispánica real. Así que, de verdad, Pablo Victoria no se lo puede usted perder. Y si además de entender la identidad hispánica real, quiere usted entender qué carajo ha pasado para que de repente las banderas rojas que hace 40 años, cuando éramos pequeños, usted y yo, representaban al obrero, ahora representen a un tipo con un pendiente que dice que es LGTB y que vive en un dúplex, pues tiene que leer a May González. Muy buenas noches, ¿qué tal, querido? Estoy muy contento de estar en un show donde se puede decir carajo. May González, que es Senior Fellow, ¿se llama? Senior Fellow. De la Fundación Heritage, y que acaba de sacar un libro francamente, en realidad, ¿sabe usted cuando abre un medicamento y tiene las instrucciones? Es lo mismo. Porque en realidad es para entender eso, para entender qué es lo que ha pasado. Es decir, qué es hoy el marxismo, cómo son los nuevos marxismos, la batalla cultural, ahora mismo qué es y cómo se hace. Porque esto efectivamente es una posología también. Es que descubrieron que el obrero era mal revolucionario. El obrero quería mejores condiciones en las fábricas, quería una semana de 5 días, 8 horas al día, pero no quería revolución, no querían terminar con el Estado. Entonces tuvieron que pasar de la clase obrera social, económica, a las nuevas minorías sexuales y raciales. Ese fue el proceso que se hizo, por esa razón. A mí hay un momento que no sé, a lo mejor es una perspectiva demasiado eurocéntrica, pero que me resulta muy elocuente, ¿no? Que es el momento en el que, en el mayo del 68, Pasolini, comunista homosexual, empieza a despreciar abiertamente a los que se manifiestan. Dice, estos no son revolucionarios, son burgueses que están pidiendo derechos individuales y están convirtiendo mi reivindicación revolucionaria en otra cosa que no es, le están traicionando. Esa, la que se llamaba el New Left en Inglaterra y Estados Unidos, la izquierda nueva, empezaron a buscar en ese entonces a lo que llamaban un proletariado alternativo, sí. Alternative proletariat, porque yo creo que España, me dijeran ustedes, yo no soy español, pero yo creo que en España sí fue la excepción. Aquí el obrero sí era revolucionario, el obrero asturiano sí quería quitar el sistema, ¿no? Sí, bueno. Pero en Alemania y en Italia se decidieron por la socialdemocracia, no por el comunismo, y no querían hacer un sovieta alemán, ni un sovieta italiano. Y en Estados Unidos mucho menos. En los años de la posguerra, ¿quieres decir? En los años 20, eso empieza en los años 20. En los años 20. Sí, empieza en los años 20. Bueno, es verdad que en los años 20, estas son cosas que hay que contarlas ahora, a la gente le va a resultar a lo mejor muy chocante. Cuando empieza la revolución espartaquista en Alemania, que es el Partido Comunista, Rosa Luxemburgo, Liebig, quien reprime el movimiento es el gobierno socialdemócrata, ¿eh? Noske, que era el ministro de la guerra, que era un socialdemócrata, que manda a los cuerpos francos, que más nacionalistas no podían ser, a que les dieran candela. Es que efectivamente... Eso mismo, completamente. Claro. Completamente. Rosa Luxemburgo quería la revolución, quería un Estado sovieta alemán. Y los socialdemócratas y los obreros... El obrero alemán estaba muy orgulloso de lo que hacía en las fábricas, del producto... el producto industrial alemán, ¿no? y el italiano también, un poco menos, pero igual. Y en Estados Unidos el obrero de Michigan no quería tampoco. El obrero de Michigan tiene un casco con la bandera americana
Yo me acuerdo cuando yo emigré a New York en el 74, la primera cosa que yo aprendí es hard hats for Nixon. Este obrero era para Nixon, era al lado de Nixon. Se llamaban la gente de casco de Nixon. Entonces no tenían ningún interés en quitar el sistema. Y que el marxista eso, Herbert Marcuse dijo, esta gente son idiotas. Este americano, estos europeos, que no se dan cuenta que son esclavos. Es entonces cuando ellos recurren a la cosa esa marxista de la falsa conciencia, que a lo mejor que a lo mejor hay que explicar un poquito. Es decir, Marx, ante la evidencia de que lo suyo no sale, ¿no? Empieza a pensar, bueno, lo que pasa es que el obrero, el explotado, no se entera de que está siendo explotado porque el orden burgués, ¿verdad?, le ha creado una falsa conciencia de dónde está. ¿Cómo? Pues a través de la superestructura cultural, etcétera, le convence de eso, pero claro, eso llega un momento en que no... Y entonces, ¿qué deciden? Hacerle al obrero y al pueblo un lavado de seso. Claro. Que odia a Estados Unidos, que odia a Alemania, que odia a Italia, aquí que odia a España, que odia la tradición, que odia la historia, que odia la sociedad, que odia la familia, y todas las cosas que Marx dice en el manifiesto que tienen que ser desmanteladas, la familia, Dios, el país. El obrero no quería la propiedad privada. El obrero no tenía mucha propiedad privada, pero quería más. Oye, ¿en qué medida, perdóneme si me pongo estupendo, me van a dar una patada de espinilla Pedro y Jesús. Pero a mí es que es un tema que me interesa. Tú te lees El Capital, no hace falta que usted lo haga, ya lo hacemos nosotros, de verdad no pase usted el mal trago. Pesadísimo. Mucho. Pero ves el libro tercero, por ejemplo, en el libro tercero tú lees a Marx y no quiere un orden soviético, quiere una, ¿cómo lo llama? Sociedad Planetaria de Contables, quiero recordar que es la frase exacta. Es decir, él está pensando en otro mundo donde dice, va, o sea, entonces, Carlitos, ¿qué quieres realmente? Porque ¿sabes? ¿Qué quiere realmente? Bueno, es que si uno estudia a la persona de Marx, primero tenía una obsesión con el diablo. Escribe mucha poesía sobre el diablo, era vago, sí, no quería, la madre le escribía cartas de por una persona que está tan interesada en el capital, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces un poco de capital? Porque lo único que le pedía al padre y a la madre que le mandaran dinero. Y después se consiguió a su mujer. No, su mujer, a Friedrich Engels. Friedrich Engels era el rico que le daba dinero a Marx. Y pero que tenía una empresa donde trataba a la gente no muy bien. Y después cuando Marx tiene un hijo con la criada, le dice a Engels que diga que es su hijo. La primera cosa que hace Marx, que hace Engels cuando se muere Marx, dice, no es mi hijo. Y estaba mintiendo ya por 20 años. Es el hijo de Marx. Marx lo trató muy mal, además quería el dinero de él. Entonces, yo no creo que él nunca se codió con ningún obrero. Se pasó todo su día en la biblioteca de Inglaterra estudiando para escribir El Capital, que fue publicado en los 70, creo. 1872 creo que fue. 20 años. Sí, después de la Comuna, ¿no? Sí, mucho después. 25 años después del manifiesto, o 23 o 24 años. Y en Europa, cuando estuvo en Europa tampoco yo creo que se codió mucho con obreros. No creo que haya conocido a ninguna persona que tenía las manos sucias. Pero, Mike, eso es lo mismo que lo que dicen los que han investigado a Lenin y sus camaradas. Ninguno de ellos trabajó como obrero. Claro. Y, hombre, a lo mejor veían algún obrero pues, cuando iban pues, de la pensión a la biblioteca, pues, veían por el camino. Pero Lenin tuvo una conducta de burgués, de niño rico, mantenido por su mamá y sus hermanas, y luego que vivía pues, de escribir y de sablear a los editores y a los camaradas. Bueno, y Stalin vivía de asaltar bancos. Pero creo que Gramsci sí, y fue el Gramsci el que cambia todo. Sí. Fue Gramsci el que ya cambia el marxismo económico, que ahora lo llaman el marxismo vulgar, como si el de ellos fuera más sofisticado. Pues bueno, la izquierda es así siempre. Y lo cambia al cultural. Yo creo que evidentemente, ahora me acuerdo que Gramsci sí trabajó en la fábrica de uno de los grandes productores de Fiat. Trabajó en la fábrica en Milán, o en Turín. En Turín. Y él sí se codió, porque quería hacer Gramsci, él creía en los pequeños concilios.
La palabra soviet, sí. quiere decir concilio en ruso. Consejo, efectivamente. Consejo, perdón, council, en inglés. Consejo se dice, ¿no? Sí. Y eso es lo que querían ellos, tenían un comunismo de consejo, pero Lenin dijo que no, la dictadura del partido. Claro, y Gramsci lo entiende mucho mejor. Y entiende también, además, el papel determinante de la hegemonía cultural, etcétera. Y esto sí que nos lleva quizás un poco a los nuevos marxismos, ¿no? Nosotros, Mike, tenemos una polémica en la que yo estoy prácticamente solo, debo decir, que yo considero que llamar marxismo cultural a todo lo que ha venido después, woke, digamos, me parece abusivo. Ya digo que yo estoy solo, la gente piensa que el woke no es marxismo cultural, dice usted. Exacto, sí, creo sí, yo creo que llamarlo marxismo cultural, como decir, prescinde de muchos elementos que para mí son fundamentales en el desarrollo de toda esa ideología, ¿no? Pero en todo caso, esto, al margen de esta polémica, el hecho es que a partir de la reflexión de posguerra, que es una reflexión ya para un mundo, lo que contaba antes Julián Victoria, es un mundo que ya es próspero, donde ya la gente tiene cosas, donde ya aquello de los proletarios no tienen que perder más que de sus cadenas, bueno, son cadenas de sonido enormes que tenías en tu casa y tal. A partir de ese momento el sujeto revolucionario cambia, claro. Y entonces empiezan a plantearse, no solo quién es el sujeto revolucionario físicamente, es decir, el obrero de barrio, evidentemente ese ya no, sino también sus aspiraciones. Y sus reivindicaciones dejan de ser colectivas, dejan de ser económicas y empiezan a ser ¿qué? Porque se hace todo un poco fantasmal. Es decir, objetivamente nadie va a vivir mejor por una revolución de emancipación sexual. No, se lo puedo asegurar. Yo pasé los primeros 12 años de mi vida en Cuba. No funciona. No es una cosa que marcha bien, nunca. Ese momento del cambio, donde efectivamente empiezan a aparecer autores, todos han salido de Europa y se han marchado a Estados Unidos, Wilhelm Reich, Marcuse, etcétera, el Medevente de Althusser, empiezan a construir, por supuesto Foucault, empiezan a construir una especie de suprarrelato del que se desgajan cosas, que empiezan a articularse políticamente y crean una conciencia que es el mundo progre que ha llegado, que hoy está en el poder. Pues eso, yo estoy de desacuerdo con usted, si puedo decirlo. Por favor, su show. Yo creo que woke sí es marxismo cultural. La palabra woke quiere decir, en slang afroamericano, despierto. Sí, sí. Y es estar despierto al sufrimiento del oprimido. Entonces, el woke es woke porque se da cuenta, mira al mundo a través de este lente, ¿no? Yeah. De que todo es una dialéctica, una pelea, opresión entre el oprimido y el opresor. Una pelea épica entre el opresor y el oprimido. Y el amo. Y es esa cosa. ¿Y eso de dónde sale? Sí. La primera página del manifiesto, Ya. que es lo contrario de lo que San Pablo escribe en Galatians, ¿cómo se dice? Gálatas. Que ya no hay cristiano, ya no hay griego, y dice no hay esclavo, no hay dueño. Sí. Es totalmente, completamente lo contrario. Es que Marx odiaba la religión, odiaba el cristianismo. A no ser que fuera Martín Lutero. A Lutero lo quería, ¿por qué? Porque fue un rebelde y terminó... Sí. Terminó haciendo una revolución. Una revolución, claro, sí. Claro. Entonces el padre de Marx se hizo luterano. Y Marx era luterano. Bueno, sí, el padre era judío. Era judío, se hizo luterano. ¿Y no se hizo también, no llegó a ser predicador luterano? ¿O? No sé, eso no lo sé. Sí. ¿El padre o el hijo? El padre, no Marx, claro, no Karl Marx. ¿Cómo se nota que son enfermos de la historia? Yo todo el rato llevando al siglo XX y ellos se vuelven otra vez seguida para allá. ¿Sabe usted aquella frase maravillosa del manifiesto comunista? Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Bueno, pues lo mismo con mis intentos. Pero es que el manifiesto comunista, y tú lo has dicho varias veces, es una lectura mucho más influyente que el Capital. Que todo el mundo dice que lo ha leído, pero nadie lo ha leído entero. Ya cuando me has dicho que va el tercer tomo, digo yo, Dios mío. Hay un autor norteamericano. Recibió mi admiración inmediatamente. Llegó hasta el tercer tomo. Hay un autor norteamericano que es de la nueva izquierda, que es Marshall Berman, que tiene un libro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, la experiencia estética de la modernidad, que está francamente bien, es un libro muy interesante. Pero para mí fue interesante porque cuando lo leí, porque digo, bueno, claro, vamos a ver, yo no sé en qué medida Marshall Berman comparte el aliento proletario de Marx. Si acaso Marx hubiera tenido alguna vez aliento proletario, pero toda la revolución que esta gente quiere sí está aquí. Y la revolución que esta gente quiere sí que es la disolución de todo lo sólido en realidad. Es que odian la realidad, odian lo sólido.
Por eso dicen que Es la hay, gran cuestión. por eso dicen que hay 57 sexos. Porque si puedes convencer a alguien que hay 57 sexos, lo puedes convencer de todo. Sí, eso es verdad. Bueno, y tu libro, en el subtítulo, nos ofrece las maneras de combatir al marxismo cultural. Es que ahora... Dándonos un anticipo. No, pero es que ahora estamos... ¿Por qué cuaja también ahora? Porque ahora vemos, yo y mi coautor hablamos de la marcha larga a través de las instituciones. Ahora vemos la marcha larga en reverso. Lo que está haciendo Trump está destruyendo todas... Los marxistas, del cual hablo yo y mi coautora, duraron 40 años, empezando en los años 60, a acapararse, infiltrarse en todas las instituciones culturales. Ahora Trump está desmantelando todo, quitándole el poder en las universidades, en los museos, quiero yo que lo haga. No se ha metido todavía con los museos, pero creo que se meta en todo. En USAID. Sí, en USAID. USAID paga por esto. Esto es muy importante. Aquí hemos explicado, y por cierto, muchísimas gracias a los amigos que en redes os habéis hecho eco, que lo de USAID es de una enorme importancia porque significa que en Estados Unidos el Estado, con los fondos del Estado, o sea, de los ciudadanos, han estado financiando todo género de operaciones progres, para entendernos, en el mundo. Claro, desde el punto de vista de una élite del poder criada en ese marxismo cultural, ¿vale? Acepto el término, sí que tiene sentido. Ellos no van a hacer la revolución, no son comunistas, no es eso. Pero sí que tienen esa mentalidad formada en esos términos de neomarxismo que les empuja a disolver todo lo sólido, vamos. Pero esa es la cosa, que Keynes, John Maynard Keynes, dijo muy famosamente que todo el mundo piensa de acuerdo a lo que escribió un filósofo, un economista que ha muerto hace mucho tiempo. Ahora hay muchos políticos que nunca han leído Keynes, pero son keynesianos, sí, porque piensan en gastar dinero público, en demand side. No tienen que leer Keynes para ser keynesianos. Hay gente que no tienen que haber leído Marx para ser marxistas culturales. Entiendo. Que esta mayoría de la gente cultural en Estados Unidos han comprado esto. Jesús, y luego haré una pregunta para ir al tema de patriotas. Vale, yo quería decir, hombre, el libro que habéis dicho antes, ¿lo citas tú en los 7 pecados del...? ¿Cuál? ¿El de todos los sólidos se desplazan al aire? Sí, es muy interesante. Es muy interesante porque además precisamente un norteamericano de clase alta, de extrema izquierda como Marshall Berman, te permite entender por qué en ciertas mentes Marx, Baudelaire, Nietzsche y Goethe pueden tener una conexión que en principio no ves, pero claro, en su mentalidad sí, y esa mentalidad es la de que hay un mundo que es que hay que romperlo. Dijo Goethe, el poeta alemán. Johann Wolfgang Goethe. Es que la frase favorita de Marx viene de Goethe, viene del doctor Fausto. Todo lo que existe tiene que ser destruido. Pues el libro al que me refería de Esparza, me parece que se llama Los 7 pecados del arte. Los 8 pecados capitales del arte contemporáneo. Que 8 igual son pocos, pero 8 eran entonces. Yo, a ver, quiero decir una cosa. Me alegra que se haya reivindicado la madre de Marx, porque al fin la madre de Marx es madre al fin y al cabo, y por la ejecutoria del hijo ella habrá sido injuriada más que cualquier árbitro de la Champions antes del VAR. Pero querías una cosa en relación con lo que decía Esparza en cuanto al marxismo. Yo tengo la misma duda, a ver si salimos de aquí con algo resuelto, y es: ¿no crees que ahora el marxismo cultural necesita una dosis de liberalismo, de capitalismo, de ansia por consumir para que sus destinatarios consuman sentimentalismo, wokismo y tal? Es decir, no hay una confusión. Es que yo, vamos a ver, y lo circunscribo a esto. El país o la sociedad que más está restringiendo la libertad de pensamiento y la libertad de expresión en Europa no es marxista, es la capitalísima sociedad del Reino Unido. O sea, en el Reino Unido están... Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo, no, pero en ese sentido que estoy de acuerdo con usted, que puede terminar en prisión. Si sacas algo en social media... Claro, pero no se puede decir que Inglaterra, que el Reino Unido sea marxista, sino que es con todas las bendiciones capitalistas y liberales se está haciendo algo que uno se esperaría de un régimen marxista. Bueno,
Voy a estar en Londres la semana que viene. Pues, yo ojo con estoy Twitter, casado ¿eh? con una británica. Le puedo decir, escocesa, si se puede decir. Le puedo decir que la mentalidad británica es mucho más a la izquierda que la mentalidad americana, ¿eh? El centro británico no es el mismo que el centro americano. Es una sociedad mucho más a la izquierda. No sé si esto va a cambiar, pero comprendo lo que dice usted, pero yo creo que en Gran Bretaña ha pasado el mismo proceso, sino que todas las universidades han sido infiltradas por una izquierda que quiere hacerlo, que tiene un proyecto y todos piensan igual. Entonces yo creo que lo que había dicho la señora Esparza antes, puede que no quieran apoderarse de los medios de producción, pero sí ven la realidad a través de este lente de Es muy interesante, efectivamente. Es que realmente, y eso tiene además mucho que ver con la transformación del capitalismo. ¿Se acuerda usted de Gran Torino con Clint Eastwood? Es que eso es la transformación, es decir, la idea del tipo que piensa en esforzarse, en trabajar, y eso es una medalla para él, ¿verdad? El mundo se acaba, claro. En su lugar aparece otra sociedad capitalista distinta, con valores fundamentalmente de hedonismo, de disfrutar, de consumir, y ese tipo de sociedad, ese neomarxismo le queda como un guante. Porque es disolución, claro. No tienes ninguna obligación con ningún elemento heredado. Al revés. Sí, con nosotros es por nuestros problemas raciales. En el caso americano, efectivamente. En el caso americano. En Inglaterra es por el imperio, que están muy abochornados del imperio británico. Y es reciente. Tienen ese mismo complejo. Sí. Pero vaya, por razón diferente, pero es la misma cosa. Claro, es que igual, perdón, el wokismo también, creo yo, que si esto ocurre también en el Reino Unido, como ocurre en España con la memoria histórica, como ocurre en otros sitios, supone también la pérdida de identidad porque es romper con todo lo anterior. Es decir, hay un adanismo en eso, que sería algo más, es nosotros estamos empezando, aquí empieza la civilización, todo lo anterior ha sido un ensayo, en muchos casos, fallido. Sí, yo creo que tiene razón usted. Yo estaba, antes de venir aquí en Estados Unidos, estaba mirando muchas películas viejas, por ejemplo, Cartoon, que se hicieron en los años 60, los años 50, y no estaban acomplejados. No, claro, pero Al ahora revés. Al revés. Esas películas no se pudieran hacer hoy. Sobre Cartoon la Inglaterra imperial. Zulu es otra película que esto no se pudiera. Y se hizo nada más hace 50 años. Entonces, Inglaterra ha cambiado completamente. No sé si ahora con que Nigel Farage ha creado este nuevo movimiento, que tal vez se vayan a comer a los Tories, si esto vaya a cambiar. Esto nos lleva al tema de... Ingleses justamente es lo que no había, yo no diré que los he echado de menos, en Patriots. Aquello de este fin de semana. Citaba antes Mike el asunto de Trump. Es verdad que de repente es el gran revulsivo. Bueno, se entiende, por el efecto mediático político es la potencia hegemónica mundial, eso no se puede discutir, pero es que el discurso que transporta no tiene nada que ver con ninguno que hayamos conocido antes. Solo se parece al que Steve Bannon llevó la primera vez que Trump llegó al poder, por lo que hay ahora. Además ha entrado como había que entrar, es decir, con la podadora, ¿no? Bueno, lo que se veía este pasado fin de semana en Madrid, en el entorno de la Cumbre de Patriotas, era esto. Es que hay otro discurso porque el mundo ha cambiado. O sea, olvidaros de la Europa de los 80, del Occidente de los 80, de los 90. Estamos en el año 2025 y ya no creemos en nada. Y cuanto más joven es la gente, además, más lo ves. O sea, voy a poner estupendo. Lo de la posmodernidad viene de un libro de Jean-François Lyotard que se llama La condición posmoderna. La clave era la muerte de los grandes relatos. La libertad, la igualdad, no sé qué, eso se había muerto, es verdad. Pero ahora se ha muerto todo lo demás. El progresismo, el género, también se ha muerto.
¿Y qué es lo que queda? Pues lo que queda es una gente diciendo, vamos a ver, tengo detrás una mochila histórica formidable, una tradición cultural heredada, quiero sobrevivir porque es humano, y me está diciendo el poder que lo que tengo que hacer es justo lo contrario para sobrevivir. Yo pues no quiero, y me levanto. ¿Para hacer qué? Joder, sobrevivir. Y dicen, ¿por qué vas a llevar al mundo a la guerra? ¿Qué coño? Ya estamos en la guerra, claro. Que yo me muera, ¿no? Bueno, esto que para mucha gente de generaciones anteriores es muy difícil de entender porque todos ellos han vivido el periodo formidable de expansión de los años 80, de los años 90, de los años 70 sobre todo, para la gente más joven, o sea, de 35 para abajo, de 30 para abajo, es una urgencia vital. Y es muy interesante que el crecimiento de estos partidos que desde diferentes ámbitos plantean, bueno, por una parte, valores, digamos, tradicionales para entendernos y ante todo una cuestión fundamental que es preferencia nacional. O sea, yo tengo una comunidad y esa comunidad la tengo que sacar adelante. Bueno, lo que pasó en la cumbre del otro día de Patriotas, recuerdo usted, lo resumíamos como lo vamos a ver ahora mismo, es un resumen muy breve y vamos a comentarlo porque tiene mucho que ver con este planteamiento general de los nuevos marxismos que hace May González, porque la alternativa a esos nuevos marxismos no es el mundo liberal que hemos conocido, es esto, son exactamente estos. La cumbre de Patriots demuestra que hay una alternativa a la alianza de populares y socialistas en Europa. Una alternativa que ya representa a 19 millones de votantes europeos. Su modelo es claro: soberanía nacional frente a la federalización, fronteras seguras frente a las puertas abiertas y prosperidad económica frente al suicidio climático. Nos une el amor a nuestras patrias. Nos une el apego a la libertad de nuestros pueblos y el apego a nuestra libertad personal. Nos une la defensa de nuestras fronteras. Estamos vinculados, estrechamente vinculados, por la ferocidad de los ataques que nos hacen las diferentes piezas del globalismo. La Cumbre de Madrid ha servido para sentar las bases de la estrategia conjunta a corto y medio plazo. Una estrategia para llevar a cabo una oposición eficaz a la Comisión de Ursula von der Leyen, que insiste en el Pacto Verde y en la inmigración masiva. Unas políticas que, a ojos de Patriotas por Europa, dejarán al continente en la irrelevancia internacional. Por culpa de Bruselas, la economía europea se está hundiendo. Por culpa de Bruselas se está destinando nuestro dinero a Ucrania a una guerra sin esperanza. Por culpa de Bruselas, Europa está siendo invadido por inmigrantes ilegales. Ayer dijeron que nosotros éramos el pasado. Hoy ya todos ven que nosotros somos el futuro. El modelo de la Unión Europea que Patriots propone es radicalmente opuesto al actual. Abogan por volver al modelo original de la Unión Europea, en el que la Comisión no dicta y las naciones obedecen, sino que estas van de la mano voluntariamente. Mais considérer notre vision continentale comme une communauté d'histoire et de civilisation, comme un espace de coopération fraternelle entre nos peuples, une entité de coordination et d'action respectueuse de chacun et fructueuse pour tous. Patriots for Europe tiene claro que es su momento y que la era progresista ha llegado a su fin. For Macron to Scholz, to your old Pedro Sánchez is your time is over. Woke is over. Multiculturalism and mass immigration has proven to be a total failure. They want us to expel illegal aliens and criminals from our countries. El movimiento patriótico no solo ha tejido una fuerte alianza conservadora en el viejo continente, también lo hace en América. Así se refirió Abascal a Donald Trump. Nosotros somos patriotas y no buscamos un salvador en una nación ajena, menos aún un emperador. Buscamos y hemos encontrado a un compañero de armas en la batalla por el bien, por la verdad y la belleza, en la batalla por el sentido común y en la batalla por la libertad. El objetivo es claro: hacer a Europa grande otra vez. Y la grandeza de Europa es la grandeza de sus naciones. Y vamos a ser la herramienta para una victoria histórica de las ideas de la libertad y de la soberanía. Adelante, patriotas de Europa, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva la Europa de las patrias y viva España! Bueno, y vive May González, que está con nosotros esta noche aquí. ¿Cómo lo Palabras ves? que nadie nunca ha dicho. Pues aquí lo vamos a decir varias veces hoy. ¿Ni tu mujer las ha dicho? Bueno, hace años. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el fenómeno? Bueno, todos los líderes, hubo 13 discursos, yo los conté, todos dijeron dos cosas.
todos hablaron de Donald Trump y todos hablaron de la reconquista. La reconquista, y eso lo comprendí yo muy bien, porque es una de las cosas en mi libro, que se habla de la larga marcha sobre las instituciones. Lo que se trata ahora es de reconquistar el terreno que le hemos perdido a la izquierda desde hace varios años, el terreno cultural. Y eso es lo que está tratando de hacer Trump, y yo creo que lo que está tratando de hacer los europeos. Yo no soy europeo y no doy consejos, pero observo lo que está pasando. Cuando uno ve que las mismas cosas están pasando en Estados Unidos, en Europa y en Inglaterra, que surge una alternativa como la de Nigel Farage o Donald Trump, aquí Vox, que habla de fronteras, habla de lo que decía usted, de defender la identidad cultural, de defender la familia, de defender lo que es el país, que hay nación, de defender las fronteras, porque sin fronteras no hay país. Algo está pasando, y yo iría más lejos que usted. Yo diría que el mundo no es lo que era hace 5 semanas. La toma de posesión de Donald Trump ha cambiado todo, sobre todo porque esta vez yo trabajo en Washington. La primera administración de Trump fue un caos. La gente era malísima. ¿Qué se lo comieron? Rex Tillerson, el secretario de Estado, es que Mattis, secretario de Defensa. John Bolton es amigo mío. Yo tengo desacuerdo con todo el mundo. Pero entonces, y ahora tiene gente con buenísimos programas. La unidad y la sofisticación de esta nueva administración es sorprendente. Es que se ha estado preparando durante los 2 o 3 últimos años, cuando vio que iban a por él. Que le quería meter en la cárcel, a él y a todo su movimiento. Lo han tratado de hacer todo, cancelarlo, meterlo en la cárcel, matarlo, y no pudieron. Y yo creo que estos 4 años que se pasó en el wilderness, en el bosque, a la intemperie, lo ha ayudado. Sí. Hay una cosa que para nosotros ha sido, yo lo he subrayado antes y lo voy a hacer ahora, además tú conoces de mucho más cerca el asunto, que es empezar a levantar la tapa. Lo que hemos visto es que en buena medida la evolución cultural de nuestras sociedades de los últimos 20-25 años hacia las cosas de género, etcétera, no era la evolución natural, sino que estaba financiada. Estaba financiada por un poder extranjero. Está financiada por USAID, está financiada por mí. Sí, me quitaron dinero a mi familia. Efectivamente, claro. Y es que, gracias a Dios, que eso es una cosa. Vaya, yo sé que USAID hacía cosas muy buenas y espero que pueda, muchos programas del hambre y todo eso, espero que esos programas continúen a existir. Pero había programas malísimos. Sí. Malísimos. Un desgaste tremendo. Entre 40 y 60 mil millones de dólares al año. Y es que la izquierda es inteligentísima. Claro. Se dan cuenta que hay que montar para financiarse a sí mismo. Claro, lo cual para mí ha sido enormemente esperanzador, porque lo que significa es que no es que estuviéramos parando, como decir, un fenómeno atmosférico. No, qué leche. O sea, se puede parar perfectamente, lo estaba haciendo alguien. Es que entonces, basta con quitar a ese señor, ¿verdad?, para que la ola pare. Es que no era la marcha de la historia. Es que estaba eso es, que no era la marcha de la historia, efectivamente. Como decís una palabra inglesa muy buena, fueled, que estaba alimentado, diésel, que se le estaba metiendo gasolina. Sí, y que no nos dimos cuenta. A mí me atacó en 2017 un grupo que se llama el OCCPR, que es el Organized Crime and Corruption Reporting Project. Me atacó y decía que yo estaba, que los lobbies me habían... Yo empecé a verla y dije, pero esta gente están fundadas por USAID y por Soros. Yo saqué un montón de artículos diciendo, pero yo pago a la gente que me atacan. Claro. Y me dejaron tranquilo. Me dejaron tranquilo. Ahora acaba de salir que el OCCRP fue el que alimentó el primer impeachment de Trump. Es un proyecto malísimo y completamente pagado por USAID.
Bueno, de todo lo que está saliendo de USAID, de los últimos proyectos que a mí me han escandalizado es que ha dicho la Comisión Noruega, me están oyendo, señores de la audiencia, la Comisión Noruega de Ayuda al Refugiado ha suspendido sus planes de ayuda porque estaban financiados por Estados Unidos, estaban financiados por ti, Mike. Sí. Y dices, a ver, ¿cómo Noruega, que es un país de 5 o 6 millones de habitantes, que vive de exportar petróleo, gas natural, que tiene una renta per cápita superior a la de Estados Unidos, tiene que mantener o mantiene su Comisión de Ayuda al Refugiado con dinero que viene de Estados Unidos? Y claro, ¿quién se lo está llevando? Jesús pregunta, última pregunta, y nos vamos enseguida. Me parece que está en París, Alexandre del Valle. Sí, habías dicho que lo que te había llamado la atención de los 13 discursos, porque todo esto viene de una de las dos cosas por las que te ha llamado la atención, lo de Trump. La otra parte, ¿qué es lo que decías que te había llamado la atención? La reconquista, la palabra reconquista. Vale. Que todos mencionaban la palabra reconquista. Bien, y la reconquista se puede hacer desde ópticas distintas, es decir, no son todos los partidos iguales. Hay algunos que son más, Le Pen es de una manera, aquí Vox es otra, Orbán es otra, es decir, que hay algo que reconquistar que es la propia soberanía, entiendo yo, más allá de que todos sean iguales. Lo digo porque aquí algunos verdaderamente sí se ponen estupendos afeándole a Le Pen cosas que no le afean tanto al PP de español. Es que hay varias reconquistas, evidentemente. La reconquista de la soberanía, una cosa que fue también una cosa común, que ustedes hablaron, pero también la reconquista del terreno cultural que se ha perdido. Cuando yo voy a ver al NBA con mi hijo, que ahora tiene 16 años, pero que no tenía, y hay el Pride Show, que es una cosa completamente, explícitamente sexual, de hombres, de trans, gente trans que están bailando. Para que yo llevo a mi hijo cuando tenía 12 años y a su amiguito, 12 años... Perdona, tienes que decir, para que te entiendan los espectadores, la NBA. La NBA, porque si no se te entiende. Pero todos... O sea, un partido de baloncesto y ahí te encuentras un espectáculo trans. Sí. Y yo digo, ¿pero quién decidió esto? Yo quería hacer así a mi hijo y a otro. Comprensible. Sí. Le recuerdo el libro, Nuevos Marxismos. Lo ha editado la Fundación Disenso. Usted no lo va a encontrar por ahí porque Disenso hace ediciones novenales. Lo mejor es que escribe que lo pida. Ya daremos el próximo día la dirección. Esta es la versión inglesa, pero lo tiene usted en español, para que lo entienda yo. Nuevos marxismos y cómo combatirlos. Y esta es una de las grandes aportaciones de la reflexión de Mike González en este libro. Bueno, y la coautora, la que no citamos nunca, y me parece muy justo, efectivamente. Que Eri Gorka es encantadora y que compren la edición inglesa porque esa me van a dar dinero a mí. Vale, pues bien. Y no irá a USAID. Sí. Vale, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, de verdad. Gracias, mira, hasta que quieras. Cuando vuelvas de la pérfida Albion de Inglaterra ya contarás cómo lo encuentras. Me voy directamente para Estados Unidos. Bueno, pues pero hay unos... 2 semanas de viaje ya es suficiente. Está bien, ¿eh? Gracias mil. Nosotros nos vamos a la publicidad y cambiemos de país de nuevo para hablar con Alexandre del Valle del asunto de Ucrania. Alexandre ha sido uno de los observadores más neutros, persistentes del gran conflicto que en estos 3 últimos años ha cambiado la faz del mundo. Y vamos a ver qué es lo que piensa ahora que parece que empieza a terminar. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de Usales. Sin perder un instante nos vamos corriendo a París, porque allí está Alexandre del Valle y teníamos anunciado desde antes de ayer, me parece, esta conexión que esperábamos como agua de mayo, porque si alguien ha estado siguiendo, sobre todo en los últimos meses, los movimientos políticos en estos últimos meses, ha sido Alexandre del Valle. Si usted le sigue en redes, lo habrá visto, él iba aportando informaciones. Vamos a ver, hemos vivido un periodo muy singular, enteramente opaco, más opaco incluso que los de los años 70, en los coletazos de la Guerra Fría, en los que era muy difícil ofrecer informaciones de verdad. Bueno, y Alexandre lo ha conseguido. Yo tengo un interés enorme en saber cómo ve él ahora mismo, en este momento, lo que parece que va a ser el principio del fin de la guerra. Así que si está en París, lo tenemos.
Alexandre, ¿dónde estás? Ahí estás. Sí, estoy. ¿Me oyes? Buenos días. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme de nuevo. Faltaría más, al revés. Gracias a ti por estar. Uno de los últimos post en X que tú pusiste, recuerdo antes del anuncio, aunque es verdad que había una información, era... ¿Y ahora Zelensky qué va a hacer? Porque Zelensky llevó al Parlamento ucraniano la prohibición expresa de que nadie negociara una paz. Claro. Pero ahora él tiene que negociarla. ¿O qué? Ahora el pobre empieza a hacer reír a la gente o a dar piedad, y me pongo en su lugar. Hace un año o 2 años, o hace un año, o también hace 6 meses, él decía que nunca se podría negociar 1 milímetro del territorio ucraniano, y los que decían, realistas como tú, como yo, que no son anti-ucranianos, pero que son realistas, decían, quizás, hombre, cometiste un error enorme de no aceptar el Tratado de Paz dicho de Estambul, de inicio abril 2022, que te conseguía devolver, que los rusos te hubieran devuelto casi todo lo que habían tomado en 2022, excepto Crimea. Tú dijiste nunca, 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 y él hizo el error, y es una trampa para él, poner en la Constitución y en la ley ucraniana la prohibición total y la penalización hasta cárcel de todo lo que podría parecer a un acuerdo con Rusia al detrimento del territorio soberano ucraniano. Moralmente es perfecto y no veo nada mal, es lógico, es su territorio, su soberanía. El problema de la geopolítica es que no hay solamente la moral ética de convicción, como dice Max Weber, pero también ética de responsabilidad. De la responsabilidad, efectivamente. Y el problema es que lo que él quiere hacer ahora, es normal que hoy diga nada. Y ayer dijo, muy bien, felicito a Trump de haber llamado para hacer una paz. Ayer decía que se aceptaba. Y hace algunas semanas decía que aceptaba perder una parte del territorio ucraniano. Ahora dice que no, porque el problema es una trampa para él, porque si él es el hombre que firmará esta paz con este final de guerra o inicio de cesar el fuego, él podría estar condenado por el futuro presidente. El futuro presidente de Ucrania entre mayo y noviembre próximo sería probablemente o Poroshenko, el ex oligarca vendedor de chocolate que fue un presidente ucraniano, que ahora es oponente, pero quiere ser de nuevo presidente. Puede ser también Yermak, el grande consejero del presidente Zelensky. También ahora hizo una team muy fuerte con oligarcas y tiene también los recursos para candidarse y ser el próximo presidente. Pero también Zaluzhny, el ex héroe de guerra, ministro de la Defensa, que ahora es embajador ucraniano en Londres, también él quisiera ser presidente. Entonces, es casi seguro que Zelensky va a perder las elecciones. Y si él inicia un acuerdo con algo totalmente prohibido por la cárcel, como traición suprema, que está en la Constitución, podría terminar muy mal. Entonces, tiene que jugar con un doble juego. Y yo no quisiera ser él. Imagínate qué situación. Lo que está haciendo, quiere quedar al poder, ser el próximo presidente, no ir a la cárcel, negociar sin parecer haber negociado algo prohibido. Es casi imposible. Alexandre, una cuestión. En lo que a nosotros concierne, no te voy a preguntar por eventuales elementos de negociación, porque sería hablar sobre el vacío. Nadie sabe exactamente qué es lo que se va a plantear. Podemos aventurar cosas, pero bueno. No obstante, hay algo que sí que es más fácil percibir y me interesaría muchísimo tu opinión al respecto, y es lo siguiente. Ayer veíamos el Consejo Atlántico, la posición de la Unión Europea es perfectamente incomprensible. Bueno, en fin, vale, omito el adjetivo. Me da la impresión de que no se han enterado de lo que está pasando. Borrell, Margarita Robles, la señora Kallas, ellos se han quedado literalmente en el aire. Claro, y haces bien de nombrar a la Kallas. Sí. Hemos nombrado, la Unión Europea,
como responsable de la política extranjera, entre comillas, porque no existe la política extranjera de algo que no es un Estado. El Estado es el único poseedor de la soberanía y de la... Pero bueno, es casi el equivalente de un embajador o responsable de los asuntos exteriores. Es la más radical, la más rusófoba, fanáticamente rusófoba que pueda existir en todo Occidente y en los países bálticos. Entonces, ya no es realista nombrar a alguien que representa la parte más minoría entre los antirusos, son los más minoritarios y los más extremistas, que no representa ningún alemán, ningún francés y ningún italiano. Los tres países que son más a favor de un día hacer la paz con Rusia son Alemania, Italia y Francia. Podríamos añadir quizás España, no lo sé. Pero ya estos pequeñísimos países, ¿cómo van a imponer a los tres grandes países de la Unión Europea a algo que es totalmente contrario a todo lo que quieren los estrategas de estos tres países? Entonces, lo que dice ahora la Van der Leyen, que fue una nula en su país, que fue nombrado aquí porque, ¿sabes? Que ella tuvo muchísimos problemas en la política alemana, corrupción y también nulismo, y tuvo muchísimo, y por eso la pusieron a Bruselas. Pero sabe manejar muy bien, supo estar nombrado otra vez, etcétera, etcétera, pero no representa nada. Entonces, la Unión Europea ahora es una especie, como ha dicho por una vez, tenía razón, Macron ha dicho, es una asamblea de vegetarianos con ideas muy bonitas y de vegetarianos que no comen a nadie, que son muy pacifistas, y todo el resto del mundo, hasta también nuestros aliados americanos son hipercarnívoros. Entonces, y él dijo, cuando eres un vegetariano rodeado de hiperviriles carnívoros, no sé cómo se dice, carnívoros, carnívoros, quizás tienes que convertirte un poco en omnívoro. Fue el chiste muy interesante, porque Macron por una vez habló como un geopolítico de los más cínicos, porque desgraciadamente estamos entrando en una era, es una vuelta al siglo XIX. La ley del más fuerte, la ley de la realpolitik, pero la cosa buena es que la hipocresía saltó. Antes, George Bush, Clinton, Obama, Biden hacían guerras en el Medio Oriente en nombre de los derechos humanos, de la democracia, pero en realidad era el gas, el petróleo o los kurdos, etc. Pero ahora no hay ninguna hipocresía. Los carnívoros descomplejados dicen claramente que quieren recursos, Groenland, Ucrania. Trump ha dicho claramente, y no es teatro, ha dicho lo que piensa, quiero business. Yo encontré un tío de la CIA hace algunos meses que pasaba de la administración Biden a la administración trumpiana, y me dijo, lo que te puedo decir, estoy encargado de esta zona, te puedo decir que la única cosa que va a hacer mover y quedarse América a favor de Ucrania será, primero, que nos denuncien todos los que han hecho corrupción y desviado millardos en proveniencia de América. Si nos denuncias las empresas offshore en Chipre y nos devuelven el dinero. Segundo criterio, si nos dan todo lo que nos puede interesar en términos de business, reconstrucción, con el dinero europeo, me dijo, con el dinero europeo, business americano, y también recursos, materias primas, Ucrania. En estas dos condiciones, si es un interés de business para nosotros, vamos a quedarnos al lado un poco de los ucranianos. Es la nueva política decomplejada. Y cuando los chinos, los turcos han conquistado Siria para matar a los kurdos, para también empadronirse un día quizás apoderarse de los recursos de petróleo que están en el nordeste. Turquía, China, América, India, el primer ministro Modi.
Son todos hiperpragmáticos, conquistadores, decomplejados, viriles, carnívores, y el único lugar en el mundo, hasta los países débiles africanos, son todos con juntas militares, etc. Y los únicos idealistas con derecho del hombre, derechos humanos, derecho internacional, los que creen en estas patadas son los europeos. ¿Por qué digo patada? A mí me gusta el derecho internacional, pero desgraciadamente como profesor de relación internacional y también no soy marxista, pero me gusta una palabra de Marx, la superestructura. Sí. Sabemos desde mucho tiempo en relación internacional que el derecho internacional sirve solamente a el que lo ha creado o él al que beneficia. Exactamente. Entonces, Europa es el único continente que hace ecología con la industria china, que es un suicidio total, hace democracia, promoción de los derechos humanos a favor de los otros y se impone reglas, normas, moralidad, moralismo que solamente él aplica. Y eso es fantástico porque es la encarnación de lo que estamos viendo con la gestualidad muy limpia, muy moralista, muy estética. No, nosotros no vamos a negociarte pérdida de terreno. ¿Y qué van a hacer? Si ya está contractado, ya está escrito, basta firmar. La parte invadida por Rusia de Ucrania ya está dada. Es inútil, si quieres, es principio, es teoría, principio, estética de moral, de moralismo, pero totalmente desconectada con la verdad. El tema es una lástima. El tema es que hay pueblos debajo, ¿verdad?, que vamos a tener que soportarlo. Alexandre, mil gracias por estar esta noche con nosotros, de verdad, no sabes la alegría que me ha dado poder escucharte, por fin. Gracias mil. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Alexandre del Valle desde París. Mire, sin complejos y con carne. Publi, hay que hacer la publicidad y hay que hacer una pausa. Comentamos esto y nos vamos con lo de Franco y Hungría. Venga, hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en la recta final de este Gato de Viernes, Gato de Húsares, y ya sabe usted, Húsares, por aquella generación literaria francesa tan peculiar. Peculiar, o sea, muy patriotas. ¡Hala! Una mala leche importante, muy ácratas también. Bueno, pues, mire, pues eso. Sí, aquí lo que estos son. eran carnívoros. Como carnívoros, como era. No, está muy bien que Alexandre haya dicho esto, porque uno oye tantas tonterías en los opinadores, no solo españoles, porque esto es un poco en todas partes, y dice, bueno, es que la política nunca es así. La política es como dice Alexandre del Valle. Bueno, estoy escribiendo un artículo para Ideas que se va a publicar este fin de semana sobre la guerra, exactamente, el suplemento Ideas de Gaceta, que dirige Hughes, y buscando documentación me ha salido una entrevista en El Mundo a Yuval Harari, uno de los grandes ideólogos del globalismo, que en marzo del 22 decía, Putin ha perdido la guerra. Y dices, enhorabuena, Yuval. Sí, sí. Pero, a ver, ¿quién les da estas ideas? Porque esto no es que se sienten así a pensar... Mira, hay una cosa que ha dicho Alexandre, que no había más tiempo y la conexión estaba... pero la próxima vez se lo digo. Yo estoy convencido de que toda esa retórica humanista, vegetariana, que decía Alexandre, es mentira. O sea, es una fachada lo que estamos viendo en la... vamos a ver. Los políticos a veces cometen errores enormes. Y a veces parecen estúpidos, pero lo que te enseña la realidad es que tontos no son. Es decir, que cuando hacen algo, lo hacen por alguna razón, que no es la que te cuentan, pero que hay algún motivo. La posición europea respecto a la guerra de Ucrania es para no creérsela, porque es que no se puede perder más, todo. La vergüenza, dinero, en fin. Con lo cual, alguien ha ganado algo. ¿Y quién tiene vara alta en la política europea desde que está Úrsula? Incluso un poco antes. Pues mire, la industria de las renovables, fundamentalmente. Con lo cual yo tengo necesariamente que pensar que si aquí gana alguien, aparte de las tierras negras, no de las tierras raras, de las agrarias ucranianas, que estaban comprando a mansalva franceses e ingleses y alemanes desde antes de la guerra, está también este otro elemento. Porque es que yo de verdad, o sea, usted piense cómo era la vida en diciembre del 21. Antes de empezar la guerra. En fin, bueno, ¿cómo lo ves tú? Desde tu distancia poética, mi querido Jesús.
Sí, sí, es verdad que, pero bueno, es la poesía y la prosa, y en este caso es verdad que la prosa de cada día se le entendía muy bien, a Alexandre. Sí. Y en un momento dado ha dicho esto de que nosotros los europeos, a nosotros mismos, digo por enlazar también con la parte anterior de Patrios, nos imponemos unas reglas que los demás no, que en otros sitios del mundo no tienen, unas limitaciones que los otros no tienen, y entonces vamos a salir perdiendo siempre. Si además ponemos intereses cuya vista nos escamotean. Pues es que yo creo que sí, es decir, ¿cómo es posible que se pongan de acuerdo para salir perdiendo? Porque ellos no salen perdiendo. Sí. Claro, sí. Salimos perdiendo nosotros, o sea, la gente de a pie, ¿no? Pues hombre, yo voy a romper una lanza por Kissinger. ¿Quién lo iba a decir? Pues tenía porque era un realista, Tenía toda la razón. Claro. Lo dijo en 2014, cuando fue el golpe del Maidán. Y dijo, no hay que provocar a Rusia. Ucrania no puede entrar en la OTAN, ténganselo claro. Lo dijo en Davos, que se celebró entonces ¿cuándo fue? En 2022, o sea, con 98 años, el señor entró por videoconferencia, cosa lógica, y les echó una bronca ahí a los oligarcas, diciéndoles que ya estaba bien, que había que llegar a un acuerdo, que Ucrania tenía que ceder territorio y comprometerse a ser un país neutral, lo que quedase. Y yo sé que usted estará pensando, claro, y que Putin llegue hasta Lisboa. Vamos, por favor, a ser serios. O sea, de verdad, yo entiendo que luego me van a... Yo sé que usted no, otra gente. Nos van a llamar de todo. Pero, o sea, perdóneme, Putin, aparte de Ucrania, no ha invadido nada. Y usted trate de ponerse en la cabeza de un señor que viene de la época en la que Rusia era la Unión Soviética, que llegaba hasta donde llegaba, ¿verdad? Claro, para él, ¿qué significa...? García Valdecasas, por cierto, está la semana que viene aquí, creo yo. Que te pongan una base de la OTAN en Ucrania. Pues lo mismo que para Kennedy, una base de misiles soviéticos en Cuba. Por aquí no puedo pasar, porque si paso por aquí, ¿verdad?, pues me van a pasar. ¿Eso significa que Putin es bueno? No, si es tan carnívoro como los demás. Pero es que no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es tratar de entender por qué las potencias toman decisiones. Y si uno de los elementos es las tomamos para defender los derechos humanos, nos están mintiendo. Vamos a ver. O sea, tú estás haciéndole la guerra a Putin porque viola los derechos humanos y forrando a Mohamed VI porque los defiende. No me toques los carnívoros. Pero, hombre, claro. Joder, un poco de sensatez, ¿no? Y de coherencia también. O dices que no hay que comprarle gas a Putin, se lo sigues comprando, pero pasas a comprar gas a Azerbaiyán, que es un país, efectivamente, que es una dictadura familiar islámica, que, digamos, el fundador de la dinastía fue general de la KGB, como Putin. Bueno, es que los cambios de opinión en Siria sobre las mismas personas que antes eran terroristas y ahora son otra cosa, también... Por eso, son luchadores por la libertad. Por eso la reflexión tiene que ser, ¿y nosotros qué hacemos para protegernos? Para protegernos de todos. Rusia ha demostrado una cosa en esta crisis. Es un país que mira solo por sí mismo, que vive encerrado en sí mismo. Y su reacción inmediata no ha sido la de tratar de encontrar puentes. Eso no lo ha entendido jamás. No pueden, son incapaces, son inútiles para eso. Su reacción ha sido echarse en brazos de China. Se han metido en un lío del demonio los rusos. O sea, si usted quiere decir que estamos elogiando a Rusia, para nada. O sea, esto que ha pasado es una perfecta demostración de la incompetencia diplomática rusa, por otra parte tradicional. ¿Son un peligro? Sí. Y los americanos, coño, acaban de demostrar que también. Para nosotros, quiero decir. Para Trump, que mira por los intereses americanos, el socio ahora mismo tiene que ser Marruecos, como para Biden e Israel. ¿Por qué? Porque lo que le preocupa no es España, ni Mohamed. Lo que le preocupa es la efervescencia yihadista en el centro de África. Porque quiere la democracia en África. ¿Qué carajo? Nadie quiere la democracia en África. Es todo mentira. Lo que quieren son los minerales. Todos. Y van a dejar que los africanos se mueran si ellos no se levantan. Y no se levantan, están cobrando. Cada cual aquí tiene... Mira, no lo voy a amargar más la noche. Ahora vámonos a tiempos mejores. ¿Y Franco qué opina de Ucrania? Ahí estamos. ¿Por qué tiempos mejores? Hombre, vamos a ver. O sea, es que llega Orbán el otro día,
Claro, sacamos este tema porque sabíamos que a Pedro no le iba a dar para 100 actos, ni para 50, entonces nosotros los hacemos, ¿no? Llega el otro día... El otro Pedro. El otro Pedro Sánchez. Llega el otro día, vamos a cambiar, dejemos dejar de decir Pedro, tienes Sánchez y Barbadillo. Yo estoy bien. Ahí está. Llega Orbán y en el acto de Patrios dice esto. Estimados amigos españoles, vosotros fuisteis los primeros en apoyarnos cuando en 1956 nos rebelamos contra el comunismo y contra la Unión Soviética. Vagyis a spanyolok és a magyarok kipróbált fegyverbarátsága miénk. Lo nuestro es un antiguo y probado compañerismo de lucha. És ma 70 évvel később itt állok mellettetek Madridban. Y hoy, 70 años después, aquí estoy en Madrid, aquí estoy a vuestro lado. Claro, la gente diría, España siempre con la libertad. ¿Cuántos años ha dicho? 70. ¿Cuántos años ha dicho? 70, pero Suárez, no. 2025, Felipe, 2025 menos 70. ¿Y esto cómo fue? Alfonso XIII, no. No, a Franco. Azaña. Franco. A lo mejor era Azaña. Franco. Orbán le dio las gracias a la España de Franco, porque la España de Franco, ferozmente anticomunista como era, por supuesto apoyó. Y ahora va a contar, por cierto, Pedro, con detalle cómo la sublevación húngara. Orbán fundamentalmente ha sido toda la vida un combatiente contra el comunismo. Salían en redes, yo lo puse en una fotografía suya detenido, creo que la tenemos ahí, detenido por la policía comunista. Esto sería el año que 80 y tanto sería, creo que tenemos la foto, ¿verdad, Alex? Vamos a ver si la podemos ver. Claro, a este tío échale tú a Úrsula y a Pedro. Orbán, que es ese señor gordo que estaba hablando, es el que está ahí detenido por la policía comunista. Los años no pasan en balde. En fin, y Hungría, bueno, era más vivible que Rumanía, pero vamos, que la cosa era... o que Bulgaria. Pero en fin, bueno, efectivamente, Franco, ¿qué es lo que hizo Pedro? Pues a finales de octubre del 56 estalla una rebelión popular en Hungría contra el ocupante soviético. A las protestas se unen soldados y oficiales del ejército húngaro que les dan armas a los rebeldes, por eso hay tiroteos, hay ataques a los tanques. Y los húngaros empiezan a pedir ayuda, sobre todo, claro, los húngaros exiliados. En España había muy buena relación por parte del régimen franquista con los húngaros conservadores desde antes de la guerra civil española, y también estaba el archiduque Otto de Habsburgo, pretendiente al trono de Hungría, consejero en política internacional de Franco. Hay varios papeles suyos en la Fundación Franco, dando su opinión a Franco sobre asuntos varios, y le piden a Franco que empiece a moverse en los organismos internacionales para defender la causa húngara. España acababa de entrar en las Naciones Unidas en diciembre del 55, en un bloque de varios países, con el voto a favor de la Unión Soviética y países satélites, porque era un acuerdo pactado entre los occidentales y los socialistas. Y efectivamente España empieza a moverse mucho, también empieza a presionar a Estados Unidos para que se transmita ayuda militar, ayuda humanitaria, y lo que pasa es que no encuentra el apoyo que debería haber tenido. ¿Por qué? Porque con esa torpeza que suelen tener los imperios en decadencia, como acabamos de ver en el caso de Ucrania, británicos, franceses e israelíes, pocos días después de que empiece la sublevación en Budapest, lanzan la campaña para tomar el canal de Suez. El canal de Suez. ¿Y por qué los americanos dejan caer a los rebeldes húngaros? Que esto es una historia que la propia CIA ha contado. O sea, les dejan caer. Cuando llegan a un arreglo con los rusos, los utilizan como pieza de cambio. Se veta totalmente la ayuda. O sea, Franco estaba dispuesto a enviar hasta ayuda militar a través de Austria a los húngaros. Pero eso solo se podía hacer con los aviones de Estados Unidos, que se niega. Y el prestigio de España crece tantísimo que unas semanas más tarde, cuando ya han acabado las dos crisis, Hungría y Suez, en diciembre del 56, España presenta en la ONU su candidatura al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. E iba a conseguir muchos votos, pero al final, también porque hay un acuerdo entre caballeros, que esto es muy habitual en la ONU, pues su lugar lo acaba tomando Suecia.
que por cierto no vamos a recibir lecciones de democracia de Suecia, porque con un gobierno socialdemócrata en el año 41 fue uno de los países más colaboradores con Alemania, cuando iba ganando la guerra. En el año... Sí, porque Suecia siempre había ido a, Hombre, su bola. Pero es que estaba encajonada entre Finlandia, la guerra de Alemania, Noruega y Dinamarca invadidas. Hay una historia maravillosa que es Suecia como camino de huida de diferentes jerarcas, no diré nazis, porque muchos de ellos no lo eran, pero sí de la Alemania del Tercer Reich, y que terminaron en América. Pero bueno, esto es otra cosa. Otto de Habsburgo es un personaje fundamental. Yo he tenido el privilegio de conocer a dos de sus hijos, a Carlos y a Walburga, y bueno, él es hijo del último emperador de Austria-Hungría, depuesto en el 10, cuando termina la Primera Guerra Mundial, y este personaje es uno de los artífices fundamentales de la caída del muro de Berlín. Porque es precisamente Otto y su red de influencias los que empiezan a mover la idea de que la gente cruce el telón, ¿verdad?, para hacer una fiesta al otro lado. Porque se puesto que Sánchez Bella le propuso a Otto como eventual candidato al trono de España. Y conociéndole, nos habría ido fenomenal. ¿Sabes dónde vivió 5 o 6 años de su adolescencia? Lekeitio. Para que veas, si es que además... ¿Lo tenemos que marchar ya? Con los mantecados del Portillo. Sí, aquí los dejo. Jesús, gracias. Pedro Fernández Bordoño, mil gracias. Y a ustedes, que tengan buen fin de semana. ¿Qué le voy a contar? ¿Quiere usted seguir viéndonos aquí haciendo estas cosas que estamos haciendo? 916162464. Porque para traer a los Victoria, traer a Mike, contar lo de Orbán, lo de Franco y el 56, para todo eso hace falta que usted nos apoye. Porque ya le digo yo que Bolaños no lo va a hacer. Y por cierto, Trump tampoco, porque este va a la suya. Así que nosotros, lo que estaba contando aquí Mike, reconquistar, que descansen.